buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, temas de actualidad, temas que interesan a la ciudadanía y, bueno, analizados y vistos desde la perspectiva más cercana a la de nuestra provincia y con nuestros políticos y políticas. En este caso, esta noche nuevamente tengo que quejarme, políticos, con nuestros políticos que, bueno, pues nos van a dar su punto de vista sobre la actualidad. Y ya saben que a pesar de que en todas las cadenas a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel comarcal, local, radios, televisiones, prensa escrita, prensa digital, se está hablando del coronavirus. Es verdad que es un tema importante que nos está afectando a todos, que está determinando también muchos de nuestros quehaceres y de nuestra vida cotidiana, y por tanto tenemos que abordarlo. Queremos saber lo que opinan nuestros políticos más cercanos y cómo ven ellos desde nuestros pueblos y ciudades este problema, esta epidemia, ya pandemia, porque está en muchísimos países y que, bueno, el nivel de mortalidad en España no es que sea muy elevado, pero las cifras suben sin cesar, y es algo que nos está preocupando a todas y a todos. Para hablar de todo ello y sobre todo en la segunda parte para hablar de un tema que sí que nos afecta a todas las familias de nuestra comunidad y de nuestro país, vamos a hablar de educación. De hecho, por eso, los 4 representantes de los partidos políticos con mayor representación en nuestra provincia que hoy nos acompañan son todos profesores, son todos maestros, y es porque vamos a hablar de educación. Ya saben, el decreto de escolarización en Andalucía, la nueva ley de modificación de la ley anterior de educación a nivel nacional, todo ello lo abordaremos en la segunda parte. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que todos ustedes conozcan a las personas que nos acompañan. Comenzamos por nuestra derecha, a la izquierda de todos ustedes, y es el alcalde de Villatorre, solo 29 años, ya alcalde, Izquierda Unida, Miguel García Moreno. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Encarna. Muchas gracias. Muy joven, Miguel. Bueno. ¿Muchos años en política? Si eso es una virtud, pues bienvenida sea también. Desde el año 2015. En el año 2015 ocupé la tenencia de alcaldía en mi pueblo, además de ser diputado provincial. Y ahora pues una nueva etapa, un nuevo riesgo, nuevas responsabilidades, pero también una ilusión renovada, claro que sí. Hombre, además ser alcalde del pueblo de uno, yo creo que tiene que ser casi lo más. De lo más orgulloso que se puede sentir uno, creo yo, que tener el respaldo de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. Es la primera vez y esperamos que sea la primera de otras muchas, siempre lo decimos, pero esperamos que te sientas cómodo y a gusto con nosotros. Andrés Navarro Rascón, concejal de Ciudadanos en Marto, en este caso en la oposición. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Encarna, Pepín Hallado. Aquí en esta ciudad de Baeza tan bonita, estoy encantado de venir aquí desde Marto a compartir con vosotros un ratito de charla esta noche. Bueno, y además que Ciudadanos está ahí de estreno de presidenta. Sí. Vamos, por lo menos que hablemos de una mujer, ya que no tenemos aquí en la mesa, por lo menos que hablemos de una de ellas. Sí, la verdad que estamos bastante contentos porque, bueno, ya tenemos a Ina Arrimada de presidenta recientemente de este domingo y, bueno, pues ahora habrá ocasión de charlar sobre este tema. Sobre ello, está muy bien, que haya mujeres ahí en primera línea en la política. Ignacio Montoro Fernández, él es concejal del Partido Popular y el Ayuntamiento de Baeza. Muy buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Bienvenido, y además, para estar tan cerquita tampoco te has prodigado mucho, así que tienes que venir más también. Sí, la verdad que al final con las obligaciones no siempre es fácil, pero vamos, un placer estar aquí. Me gusta mucho y además represento al pueblo en el que se da la emisión del programa, así que ya digo, un placer, encantado. Bueno, pues encantadísima también de que nos acompañe, que es que también viene muy poco. Y mira que nos gusta a nosotros tener aquí a Juan Clemente Jiménez, que nos gusta muchísimo tenerlo y que nos acompañe. Encima, en esta ocasión, viene en sus dos vertientes profesionales de alguna manera, de formación, que es médico. Él decía, bueno, y también por edad y por grupo de riesgo y demás, pero en definitiva, aquí es médico, es profesor. Se va a hablar de educación, vamos a hablar, obviamente, evidentemente, del coronavirus, hay que ponerlo sobre la mesa. Así que, Juan, no solamente por los temas, sino porque nos gusta que estés con nosotros. A mí también me agrada venir. Total, estoy al ladito, sí que menos tú, estoy más cerca, tú vas allí todos los días, ¿no? Yo no sé qué decirte, depende de dónde viváis, porque yo creo que me pilla a mí casi más cerca la SAFA que la Academia de la Guardia Civil. Depende por dónde te tires, desde luego, sí, es verdad que... Bueno, pues bienvenidos a los 4 y ya os digo, yo encantadísima de que estéis aquí conmigo, pero por si sirve de algo a vuestros partidos, mujeres de vez en cuando también está muy bien que vengan, las cosas como son. Bueno, pues lo decía, está sobre la mesa el problema que ahora mismo yo creo que es la prioridad para toda España, porque hablamos muchas veces de economía, hablamos muchas veces de temas de carácter social, hablamos muchas veces
pero yo creo que por encima de cualquier otra consideración lo que más preocupa a todo el mundo es la salud. Y en este caso estamos hablando de un tema que, en fin, vimos el caso de China, estamos viendo el caso de Italia. España decimos, si es que vamos detrás, si es que somos los siguientes, que estamos siguiendo los mismos pasos y demás. Un tema que preocupa porque, bueno, pues vemos que crece, aunque todavía no es alarmante, ni el número de personas que están falleciendo, son personas mayores con patologías, mueren con coronavirus, no por coronavirus, pero, bueno, son muchos los incidentes, muchas las noticias que nos llegan, y analizarlo desde la perspectiva de Jaén, que es una de las provincias, ¿verdad?, menos golpeadas por el coronavirus, es importante. Juan, ¿cómo lo ves? Además, tú que además eres médico. Esto tiene muchos puntos y aristas el tema, desde la cuestión estrictamente sanitaria a otras reflexiones más profundas que tienen que ver mucho con la política. Yo me gusta decir ahora que el coronavirus no entiende de raza, ni de color, ni de sexo, ni de género, ni de orientación sexual, ni de ricos y pobres. No lo podemos parar con muros, por más que estemos haciendo esto, no lo podemos parar con policía, no lo podemos parar con liberalismo económico, con medidas, no. Y eso yo creo que es lo que más miedo nos da. Y la ignorancia, porque además ha habido muchas pandemias durante la historia, ¿sabes? Y la más famosa reciente es la mal llamada gripe española, pero claro, la extensión hoy se está dando una pandemia en un momento en que es muy fácil que se extienda, si es además por un mecanismo de contagio como este, que es respiratorio, y porque la gente se mueve como nunca, porque el mundo se ha globalizado como nunca, porque comemos un plátano que viene de Bogotá o un kiwi que viene de la otra parte del mundo, es decir, y esto hace que sea mucho más fácil la transmisión en este siglo. También es verdad que en este siglo conocemos más, mucho más, tenemos más medios, tenemos un sistema sanitario, sobre todo en España, por eso también digo que tiene mucha arista, al hablar de la sanidad pública, de la sanidad privada, del derecho a la sanidad, si el derecho es un derecho universal, no tiene que ser universal, si uno lo tiene que tener o no. Esto es un momento de discutir muchas cosas, pero por encima de eso está el miedo. El miedo en la gente, que el miedo, todo el mundo tiene derecho a tener su miedo, pero digo, yo creo que quien más miedo tiene es quien más ignorancia tiene del tema. Es decir, como más se conoce el tema, yo creo que debemos asumir, como ya se está diciendo, que es muy probable que nos contagiemos la mayoría de los que estamos aquí, que cuanto más tarde mejor, y que es muy probable que lo pasemos como pasamos un resfriado, como una gripe o como gripe. Y con eso vivir también siguiendo pero la instrucción. Hay mucha gente que lo oye en la calle que dice, a ver, toda esta información que nos llega, todo esto, o nos están engañando o nos están tomando el pelo. Bueno, es que esa es otra de las cosas, que es la desconfianza siempre, la gente de todo. La gente nunca se cree ya nada de nadie, que es otro problema que tenemos socialmente, que es que claro, no nos creemos a nuestro alcalde. Es que ¿cuántas veces habéis escuchado vosotros hoy a lo largo del día? Han cerrado Madrid no puede entrar, en Madrid no puede entrar nadie, no salen camiones, no sale no sé cuándo, no sale... Esa es la otra cosa, que digo, es que ahora están los medios, es que antes lo que ocurriera en Madrid tardaban en enterarse al principio de siglo, pero hoy es que al minuto, al segundo, y además en las redes no la verdad, sino lo que a fulano o a Mengano se le ha ocurrido. Mengano ha visto un supermercado, 1 o 2 o 3 que se han quedado vacíos, y ya resulta que es que no hay alimentación en Madrid. Está desabastecido. Y claro, como eso se propaga y somos tan fáciles de repetir en las redes, eso no existía. Por lo tanto, estamos en un fenómeno nuevo. Pues es importante también que veamos cómo lo vamos a asumir desde la población. Al fin y al cabo, como veremos, el principal es la población, porque sí... Estamos en una provincia en la que hay poquísimos casos encima. Claro, porque esa es otra ventaja que tenemos ahora. ¿Sí? La España deshablada. Otra cosa que nos debemos plantear es que hemos creado un mundo donde hemos aglomerado a la población. Claro, este tipo de enfermedades es muy fácil que se contagien, donde hemos juntado 2 millones de personas viviendo en un trocito y donde se tienen que manejar todos los días en transportes públicos y amontonados. Si vivieran en Villatorres,
pues lo tienes mucho más difícil. ¿Qué quieres que te diga? Aquí en Con Baeza lo gusto es que se vive allí. difícil que se contagien en el metro. En el metro es muy difícil que se contagien en Baeza, ¿verdad? Pero ni siquiera en el transporte público. Los transportes públicos que vemos por ahí, va la gente amontonada, no sé cuándo. Nosotros aquí vamos sentadicos, separados, como Dios manda. Y a lo mejor también es otro momento de plantearnos si las ciudades o las formas de distribuirnos la población y la industria, pues claro, ¿por qué vive toda la gente en Madrid? Porque también ponen todo allí, nos lo han puesto aquí, ¿vale? A lo mejor es otro momento también de plantearse, tenemos que vivir de otra manera. Uy, eso, Juan, da para otro programa completo. De otra manera. Eso da otro programa yo creo que completo. nos daría para hacer temporadas enteras de eso, porque el tema de la ¿Por qué tiene despoblación Madrid industria y Andalucía no? Uy, qué programón sacábamos de ahí. es un problema mucho mayor, evidentemente, que... Claro, pero que estamos hablando mucho más profundo. Claro, pero que si nosotros el cambio del CO2 que cambiamos en nuestra provincia lo pudiéramos vender, pues lo tenemos facilísimo. el aire limpio, yo digo lo también, mismo que con el agua del Guadalquivir, que se la mandamos a los sevillanos, si se la pudiéramos cobrar no tendríamos Pues tanto ya verás. problema. Anda que no. Los de Jaén con los de Sevilla. Lo que pasa es que los recursos naturales, igual que la enfermedad, pues no se le puede poner barrera. No se le puede barrera. Ni valor. El hecho de que en Jaén haya pocos, pues claro, es una noticia positiva, pero es como consecuencia de lo que estamos diciendo, poco desarrollo económico, poca población, etcétera. De todas formas, estando de acuerdo con Juan en lo fundamental, que tiene un montón de aristas, yo le decía el otro día a unos alumnos míos que me preguntaron por el coronavirus y le dije, sin que sirva de precedente voy a intentar hablar de algo que sé y por tanto no tengo la menor idea de cómo funciona esto. Yo creo que si todos lo hiciéramos estaría mejor. Yo estoy escuchando a Juan con atención porque él es médico también. Pero bueno, desde el punto de vista de participar en un debate como responsables políticos, lo más importante es llamar a la calma y a la tranquilidad. Sí, tenemos un duda. ejemplo, efectivamente, muy cercano ahora con Italia, más que con el propio China, ¿no? Que es quizás más difícil de controlar o de verificar. Y bueno, creo que el gobierno en general está tomando ahora medidas un poco en la línea de intentar, si no acabar, pues paliar o controlar un poco el problema. Comentábamos antes... ¿Tarde, Ignacio? Yo creo que ha habido como unos 15 días ahí de impasse, que no hemos sabido muy bien actuar. No digo que el gobierno lo haya hecho necesariamente mal, porque yo prefiero escuchar al jefe del servicio epidemiológico que a un político. Me da la sensación de que participen los técnicos es buena señal. Los expertos. Pero creo que a lo mejor hemos perdido un poco de tiempo y sobre todo, pues como sabéis, el otro día ya se anunciaron o se solicitaban medidas económicas, ayudas económicas, que ahora sí parece que se van a aplicar. Va un poco todo a rebufo, pero es que es verdad lo que decía también Juan, que estamos ante un elemento desconocido. Es muy difícil de prever cómo va a ir, podemos intuirlo, sobre todo, como digo, por el caso de Italia, que es el más parecido al nuestro, pero insisto que es difícil de controlar. Entonces, la llamada a la calma y a la tranquilidad, tampoco queremos que se colasen los centros de salud. Es que anteayer no se entendían medidas como cerramos el Mestalla, cerramos el campo del Valencia, pero dejamos que los billetes, que hasta hace 4 días que no estaba cerrados los viajes de avión de Milán a Valencia valían 20 euros. De Milán a Valencia 20 euros en líneas de estas de bajo coste. Y el Mestalla cerrado y sin embargo pues la falla... Y fíjate ahora las fallas, pero decíamos antes, comentando un poco antes de comenzar el debate, sí, que también tenemos que pegar nuestra responsabilidad. Ya está, los hoteles ya tienen las habitaciones reservadas y demás, quiere decir que se va a perder, pero... Sí. Pero bueno, ha sido ya al final. Nuestra cuestión en Andalucía cuestión en Andalucía es qué pasa con la Feria de Sevilla, qué pasa con la Semana Santa tan importante y que tantísimo turismo atrae, que estamos en la comarca de La Loma, donde por ejemplo Úbeda, Torre de Úbeda, Juan, Úbeda, Baeza y demás, cuando más turismo viene no es ni en feria, es en Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa con esa fecha? Me imagino que son medidas tan sumamente duras de tomar que se espera hasta el final, porque es que tienen, vamos a ver, es que económicamente son difíciles. El impacto económico ya parece que va a ser duro, ya está siéndolo y bueno, parece que se va a alargar, pero bueno, insisto, yo creo que hay que esperar un poco la evolución. Ahora estaremos en el pico, ¿no? Supuestamente. Bueno, teníamos ahora mismo ellos son Baeza y Úbeda, son ciudades patrimonio mundial. Este fin de semana había aquí una reunión de alcalde y alcaldesa de las ciudades patrimonio mundial, era el sábado y se ha anulado. La Feria de los Pueblos y el Día de la Provincia de Jaén, que promueve la Diputación Provincial de Jaén, se ha anulado. Un concierto de un conservatorio que tenía lugar en Baeza, por ejemplo, ayer por la tarde, también se anuló, se están anulando... La carrera de la Safa del domingo... La carrera de la Safa del domingo, también entre cultura se ha anulado. Son muchísimas las cosas que se están anulando y yo creo que en Villatorres, que es un pueblo chiquitico, que está ahí encantado de la vida, que no hay mucha población, pero viene de maravilla para estas cosas y demás,
¿Cómo se vive? ¿La gente cómo la ves tú? ¿Está la gente mayor? Porque tenéis población de gente mayor que está, de verdad, es población de riesgo y que me imagino que estará preocupada porque hay bombardeo además, ¿eh? Sí, es lo que comentamos. Hay cierto temor y sobre todo por la gente mayor. Sobre todo la gente mayor nos paran por la calle, nos preguntan qué medidas vamos a tomar. Hemos tenido, por desgracia, ojalá sea el único, pero posiblemente no. Hemos tenido ya un caso en el pueblo y claro, para la gente es normal que se alarmen. Y aquí pido lo mismo que mis compañeros, y supongo que al igual, responsabilidad. Responsabilidad también de los medios de comunicación, ¿no? Porque algunas veces el exceso de información provoca lo contrario. Pero fíjate que desde que empezó al principio la cosa en plan mal, ahora mismo en los últimos días ya y demás los medios de comunicación lo que están intentando es calmar un poco a la gente, en líneas generales, ¿eh? O sea, yo creo que obviamente. Ha tenido que influir o han tenido que orientar a estos medios porque no era la manera de tomarlos. Digo desde mi perspectiva, yo que he consultado algunos medios. Y yo creo que es un trabajo de todos, que lo analicemos. Hay cosas que todavía no se saben, lo ha dicho él, no se prevén, no sabemos cómo puede evolucionar. Tenemos el caso de Italia, muy similar, pero no sabemos cómo puede evolucionar este virus, que seguramente pues, pasará por muchos de nosotros, en algunos con más fuerza que con otros, y eso, un mensaje de tranquilidad, yo creo, de responsabilidad. Eres alcalde, Miguel, yo te voy a hacer una pregunta muy sencillita. Sí. Eres alcalde, tú imagínate que tienes un evento en tu pueblo en el que se va a juntar mucha gente, con 2.000, 3.000 personas y demás, ¿qué harías? Bueno, sin duda alguna aplazarlo. De hecho, de camino aquí al estudio, veníamos hablando por el grupo que tenemos, el equipo de gobierno, y los eventos culturales y deportivos que teníamos en los próximos 10 días se van a aplazar por responsabilidad. Me lo decía mi concejal, yo no puedo asumir la responsabilidad de que organizamos un evento y al día siguiente se contagie a alguien, porque no. Entonces lo vamos... Fíjate que somos todos profesores y todos estamos ya sufriendo eso con los intercambios escolares. A nosotros nos han cancelado ya. Pero tú crees, Ignacio, todo. que al final en Andalucía pasará como en Madrid, como ha pasado en el País Vasco y demás, que al final acabaremos con la escuela cerrada. Yo creo que es un poco exagerada la medida, quiero decir, a día de hoy en Andalucía o incluso en Madrid. Prevenir antes que curar, ¿no? Pero ya los intercambios sí lo están cerrando todo, Claro, ya estamos teniendo problemas. Madrid es mucha población en un concentrado espacio muy pequeño, con unos sistemas, todo el mundo se mueve aquí no. Aquí estamos, metro, eso, tranvía, lo une a la temperatura, lo une al sol, que sabemos que el virus es lábil en cierta medida. Ay, a no eso, sé, es más porque yo he difícil escuchado contagio. hoy mismo a mediodía estaba escuchando hablar a un técnico del Centro de Investigaciones y decía, sí, creemos, pero al final son hipótesis la mayoría. Normalmente este tipo de virus, pero tampoco sabemos con certeza. Son virus RNA, hay dos tipos de virus según la carga genética, DNA o RNA, y se le está aplicando lo general de los virus RNA, pero hay diferencia entre uno y otro. Y este no se conoce. Pero ya sabemos que los virus no viven y no se pueden multiplicar salvo en células, por lo tanto pueden ir de fuente en fuente. Se puede contagiar en una parte, en un rato, pero si no terminan muriendo. Y mueren con la lejía, por ejemplo. Por algo tan sencillo como la lejía. Pero no le damos importancia a medidas tan simples como cada vez que entramos, salimos a nuestra casa y demás, lavarnos las manos con agua y jabón bien. Sí. Bueno, de esta vamos a salir más limpios. Claro, presente nosotros que somos profesores en los centros educativos lo estamos viviendo. O sea, estos días, pues transmitir, aparte de transmitir los mensajes de tranquilidad y tal, a los niños sobre todo, pues insistirles en las medidas higiénicas que hasta ahora pues deberían de haber sido las normales, las que nunca, bueno, o casi nunca tratamos de cumplir de forma exhaustiva, y estos días pues yo creo que estamos concienciando y todos tanto en los centros educativos como en las propias familias de que todo empieza por uno mismo. O sea, el gobierno, los técnicos sanitarios y demás podemos proponer medidas, cerrar teatro y demás, pero al final somos nosotros los que tenemos que de forma individual y en cada casa pues en los que tenemos que empezar a tomar medidas. El simple hecho de lavarse las manos, pues vemos que es algo fundamental, ¿no? Que tanto o como estornudar. Yo esta mañana estaba en clase con mi niño, yo estuve en secundaria. Uy, estornudado y un profesor, claro, hoy en día. Un profesor o un niño, y ya los ves cosas que no pasaba antes. Decía, oye, niño, no se estornuda así, y ya los ves cómo se protegen, cómo estornudan en el codo. Entre ellos mismos se llama la atención. Y ellos saben lo bueno de todo esto, lo bueno quizá y lo malo, ¿no? Del tema de que la información va tan rápido, pues eso, que bueno, pues sabemos, claro, el tema está en cómo manejar esa información para no provocar el miedo.
pero que hoy en día tú hoy que le hablabas del coronavirus en clase y bueno, pues muchos niños directamente, ellos están con redes sociales, están en tiempo real sabiendo lo que está pasando aquí. Qué bien y qué mal, qué bien y qué mal. Claro, porque esa información hay que gestionarla, ¿no? Que yo creo que esa es también responsabilidad, como estamos diciendo, de todos, de los medios de comunicación, de los políticos y de la sociedad en general, gestionar la información para no provocar lo que está empezando a pasar, que no es, o sea, evidentemente tenemos un problema grave, un problema muy global en España y en el mundo, pero que bueno, que al final no, tampoco sabiendo actuar creo que se puede contener, o sea, que estamos preparados. Esto no es el ébola. Claro que no. Esto no es el ébola. Vamos a ver, para empezar, y otra cosa también que no me olvida, el ébola es una enfermedad de pobres, contagiosa en África, y ahí sigue, que el ébola no se acaba, ahí sigue. Esta, como es del mundo de los ricos, no te preocupes que tendremos vacuna rápido lo antes posible, mucho más, porque mira, tenemos la malaria. ¿Desde cuándo conocemos la malaria? Pero como no es de los ricos, pues ahí sigue. También la atención mediática funciona a su manera, porque yo me reía el otro día porque sigue habiendo casos de personas con la enfermedad de las vacas locas. Claro. Siguen saliendo todos los años, pero son pocas y no... Claro. Y que fíjate si hace años, desde el año 64, desde el año no, pero son 78 que lo erradicó la Organización Mundial de la Salud, la viruela. Y aún bueno, que en mi instituto, lo digo ya, en los cerros no estamos vacunando de paperas, que ha habido un brote. Ya, por ejemplo, las paperas sí hay brotes de vez en cuando, porque los vacunados hay partidas de vacunas que no fueron efectivas. Otro debate de... Hay gente también, mucha antivacunas. Yo he dado toda la vida ahí en la SAFA una asignatura que es enfermedad de transmisión hospitalaria, con auxiliar de enfermería. Y les digo siempre, y es lo que planteamos ahora, para transmitirse una enfermedad está el germen que es el que la produce, que esté donde esté. Este caso tiene que estar, la fuente de infección tiene que ser el ser humano aquí. Allí parece que fue un animal, que es otra de las novedades. Bueno, novedades tampoco. Sabemos durante la historia que ha habido enfermedades que son de una especie y han saltado al ser humano. Parece ser que el SIDA fue así. Pero claro, el SIDA se dio 30 años en África. Sí que ¿Cuándo empezamos con el SIDA aquí a enterarnos? 30 años después de que estuviera. Porque estaba allí. Cuando llegó al primer mundo, que llamamos. Porque veamos que la sanidad es que afecta a otras cosas, que son ideología, económica, morales, éticas, de todo. Pero, por ejemplo, se ha criticado mucho esta medida del cierre de los colegios, de las guarderías, de... Claro, ahora los críos, las crías... con los abuelos, con las abuelas, claro, que son y en los parques, y todos los parques así de riesgo, pero bueno, en un parque al final puede estar 1 metro del otro, en un colegio no, lo tienes al lado. Y todo, dice que es pero se ha criticado que no sabes si es peor el remedio que la enfermedad, y es que debe ser difícil de afrontar. Aquí está la fuente de infección. Tú no puedes mantener a un crío. Y el sujeto sano susceptible, que en este caso somos seres humanos y seres humanos. Y el mecanismo, todas las medidas que están de transmisión. Sabemos que se transmite por vía respiratoria, pues vamos a evitar que entre la fuente y el otro no estén juntos. ¿Y cómo lo hacemos? No te acerques, lávate las manos, como puede vivir 1 hora, un día, depende en qué, el germen en una sustancia, pues evitar limpiándola, no sé cuánto. Es lo que, si es que no podemos hacer otra cosa. Pero, por ejemplo, a una madre, a un padre, ¿qué le recomendarías tú? A una persona mayor, de que tenga más de 70, 75 años, ¿qué le recomiendas? ¿No salga? ¿Se quede encerrado? ¿Que no haga vida social? Yo no. Hombre, desde luego la aglomeración en los espacios cerrados... En esta provincia. En esta provincia que podemos evitar los espacios cerrados, porque fíjate tú, que esa es otra de las historias. Nosotros vivimos en un mundo donde somos muy de dos cosas, de vivir en la calle y del contacto. ¿Sabes? Los chinos no. Tú has visto que ha ido el presidente y vas por las calles y tienes que saludarlos por las ventanas, están los chinos. Los chinos se han cerrado y se han cerrado. Somos de abrazo y detalle. Tenemos el caso muy cercano que de Italia, que yo creo que esto es lo bueno, claro, que no... Claro, es lo que se parece a nosotros. Lo bueno no, lo malo porque no nos gusta, no queremos llegar a eso. Para defendernos, pues decir, aprender. Estamos aprendiendo lo que está ocurriendo con una diferencia de días en Italia, y aquí pues esa es la vertiente sanitaria, la vertiente el virus de pasar de una persona a la otra puede ser también que se haga más lábil. Claro. Eso pasó con los virus de la gripe. ¿Qué os preguntan los chiquillos, Miguel? En el colegio, ¿qué os preguntan los chiquillos y las chiquillas? ¿Qué os preguntan en el colegio? Pues precisamente eso, el tema de cómo se contagia, si se contagia rápido la gravedad, la no gravedad, si vamos a cortar las clases. La pregunta de hoy era, ¿vamos a cortar las clases? La pregunta del millón, ¿cuándo se cortan las clases? No sé si van a cortar. Los niños que se va a cortar. Y luego hay otros niños, por descontado. Depende de qué niño, porque luego hay algunos que van a tener la selectividad dentro de poco, y eso están muy preocupados. Entonces, al final, estos son medidas técnicas que, por un lado, sanitarias, que están
están los expertos, que son los que tienen que decirnos a la población qué es lo que está pasando. Que es y cómo difícil podemos... para el técnico sanitario también tomar esas decisiones. Claro, pero porque luego tiene otras implicaciones. Pero claro, luego está lo que son pues la otra vertiente, ¿no? Lo que son los que estamos al frente, los que están al frente de tomar esas decisiones políticas, de si se cierran institutos o no se cierran, son los que tienen que escuchar a los sanitarios. Pero bueno, ahí es donde está el tema, ¿no? ¿Qué medidas son las que se toman? Estamos hablando de temas de carácter social. Si ya nos metemos en la económica, imaginaros cuánto pierde Valencia con la falla. Yo iba a decir una cosa curiosa de esto, porque estaba hablando el otro día con un compañero y me dice, claro, han cerrado Milán. Pero claro, antes de que se cerrara Milán ya cundió el rumor, ya se filtró y empezó la gente a salir pitando. Pues si ellos ya estaban infectados, lo que han hecho es extenderlo más, porque han venido Erasmus a España, por eso han venido todos. Aquí entonces, se decía, pues, no se dice hasta el momento que se puede implementar, porque si dice, vamos a cerrar, pero no tienes preparado para cerrar, pero bueno... Que a lo mejor la solución es pues que no. Claro, pero que al final nos afecta a cada uno. ¿Qué ha ocurrido con la cuando hemos visto a la Guardia Civil en un pueblo persiguiendo a quien tiene la enfermedad, porque le han dicho que no puede salir y sale? Pues claro, es que tú puedes padecer la enfermedad y bueno, pues está un poquito malillo. Pero eres la fuente de infección. Y está todo lo que hay que tener. Pero yo creo que es verdad que la ciudadanía en general, yo creo que somos responsables. Somos, en teoría. Hay que dar un mensaje que creo que estamos todos de acuerdo y que ahora mismo no lo hemos comentado, y es que ya lo dijeron, que no se tratara así a la población china cuando esto empezó allí, y ahora hay que hacerlo aquí, es que no se estigmatice a la gente, y sobre todo a los niños pequeños, porque lo viven con más intensidad, no tienen el control de sus emociones como las podemos tener los adultos. Digo porque hemos tenido un caso en el pueblo y hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Hay que ser responsables, pero hay que tener cuidado sobre todo con los pequeños. Porque para ellos puede suponer una losa difícil de quitar durante mucho tiempo. Está más claro que puede ser muchísimo más perjudicial que el propio virus, evidentemente. Hombre, mucho más. Miguel está introduciendo un tema social que va en la línea de la globalización y los medios de comunicación. Es que hoy somos capaces de estigmatizar a alguien mucho más rápido por culpa de las redes. No, pero que ya funden las fotos, las imágenes. Pero escúchame, no medios de comunicación, porque yo te puedo hablar del caso de Baeza, que a mí me dio un coraje impresionante, un coraje increíble, porque estás hablando de una persona que yo, por ejemplo, conozco, y me dio un coraje impresionante, que en las redes sociales y ningún medio de comunicación de esta comarca, ni de esta provincia, ni de ningún medio, no fue ningún medio de comunicación, que se han comportado de una manera muy responsable. En las redes sociales, a través de los WhatsApp, a través de los grupos y demás, estaba la foto por todos sitios, cosa que me dio un coraje increíble. Y es que además, de verdad, yo le decía, digo, es que si esto es denunciable, es que habría que denunciarlo, porque es que no hay derecho. Y los medios de comunicación es verdad que se han portado con una responsabilidad de verdad impresionante, por lo menos en esta zona. Pero bueno, ahora ese es el otro problema. Redes sociales es que hay muchísima gente de su padre y de su madre. Antes. Que antes tenía que ir a la peluquería no sé cuánto y lo contaba a la vecina, pero eso hasta que progresaba, pero ahora es que lo pones en un segundo y lo sabe todo el mundo. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser o no puede ser. En todos sitios. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser o no puede ser, si es denunciable o no es denunciable, pero vamos, gravedad ética tiene mucha. Pues supongo que sí, por lo menos sabes quién es el que lo ha hecho, que lo sepa también el pueblo, poner las fotos de al rato y decir, este es el capullo o la capulla que ha hecho esto. Es bastante grave porque, bueno, con el miedo que hay, pues tú imagínate una persona que después dentro de 2 meses, 3 meses vaya al médico, vaya a comprar al Mercadona, vaya a la farmacia, vaya no sé cuánto. Si es un crío, evidentemente, pues imagínate, y si es mayor también, porque es un estigma que evidentemente una persona que con la edad de la que estamos hablando y demás, para ello es un resfriado. Es que es un resfriado, que vamos a estigmatizar a una persona por tener un resfriado. Los síntomas son muy leves en los niños, y aparte, os lo digo con conocimiento de causa, es decir, hay que ser responsables, porque aunque al niño no lo coja en la casa, estamos hablando y fulanito tiene esto y ten cuidado cuando te acerques, y puede causar un daño grave, casi irreversible, sobre todo en los pueblos pequeños donde yo conozco a todo el mundo y mis vecinos se conocen entre sí. Y es muy difícil que filtren los críos la información y sepan cómo canalizarla de manera... No tienen madurez suficiente como para hacerles responsables de eso. En Martos no habéis tenido ningún caso, ¿verdad? No, afortunadamente no, pero bueno, es lo que estamos diciendo. Todo esto puede pasar y creo que tenemos que estar tranquilos y preparados para lo que... Es como decir mi vecino tiene gripe. Mi vecino tiene gripe. Claro, si las medidas estabais comentando, si han sido muy drásticas en Madrid o no. Insisto, tenemos el caso del país Italia, o sea, cómo al final los técnicos pues ven las gráficas, la evolución de cómo está esto creciendo, y las medidas, pues si hay que tomarlas, no pasa nada, estamos preparados, ¿no?
o creemos que podemos estar preparados. Pero asustan porque cuando te dicen cerramos los colegios, cerramos las bibliotecas, cerramos los polideportivos, cerramos las escuelas infantiles, cerramos... respeto te da. Claro. Claro, y te dice, y a ser posible no cojas transporte público. Y a ser posible, no viajes, no vaya a Sevilla, ser posible, claro, lo que hemos dicho, entre la fuente de infección y el sujeto sano susceptible, el mecanismo de transmisión. Cortemos donde podamos. Mecanismo. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos quedamos todos encerrados en nuestra casica? No. ¿Nosotros por qué? Si nosotros estamos en una zona donde no hay fuente de infección. Cuando tengamos una fuente de infección, sí que la podemos contagiar. O al menos pero parece estar mientras tanto, pues estamos haciendo esto porque no conocemos si hay fuente. Porque claro, que a lo mejor alguno de nosotros aquí ha venido con el coronavirus. O todo. Pero cuando lo sepamos, cuando lo sepamos, entonces tomaremos unas medidas. Es verdad que ya a lo mejor hemos transmitido, pues lo mejor. Pero que eso ocurre con el resto de las enfermedades que tenemos. Si nos pasa con el sarampión, con la varicela... ¿Y cuántos chiquillos hemos tenido con la varicela? Y ha ido el chiquillo a la escuela y hemos pringado todos con la varicela. Claro. ¿Y ha pasado algo? No pasa nada. Lo que creo que hay que hacer un llamamiento entre todos, y ahora que nos ven los medios y que entiendo mucha gente, pues eso, observando un poco esta conversación, que yo al menos, y creo que hablamos todos con conocimiento de causa, hay una confianza total y absoluta en los servicios sanitarios de este país. O sea, yo es que tengo una confianza total y absoluta en los profesionales médicos, sanitarios. Entonces, yo eso es lo que me da tranquilidad. Yo le debo la vida, fíjate tú si tengo confianza. O sea, que es uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Seguro. Y partiendo de esa idea, pues podemos hablar con tranquilidad de eso aquí también. Quiero decir que yo creo aportar un poco de, pues eso. ¿Creéis que ha habido transparencia total en todo lo que nos han ido comunicando? Yo creo que sí. Yo creo que no se engaña a nada. Que mentiras no se dicen, pero hay cosas que no se saben, y es que la gente quisiéramos que nos dijera, es que no lo sé. Es cuando te dice que no lo sabe, ya empieza el otro a pensar, es que no te lo quiere decir. Eso que lo piensas tú, pero los técnicos dicen lo que tienen que decir, ¿no? Y lo que saben a certeza en cada momento. Y los protocolos dicen, es que esa palabra, es que aplicamos los protocolos. Pues sí, pues quiere decir que ante cada caso hemos descrito cuáles son los pasos a hacer. Aquí se están haciendo los pasos porque dice la Organización Mundial de la Salud. Es que algunas veces decimos, no, es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que para todas las enfermedades transmisibles es la que da las pautas. Para la transmisión de una gonorrea, una sífilis o una neumonía. No hemos hablado de todo lo que esto conlleva. Conlleva, pues, chiquillos, chiquillas de sus casas, padres y madres que tienen que trabajar. No todas las empresas se puede trabajar online. No en todas, ¿eh? En algunas tienes que ir y hacer tu trabajo porque estás en una cadena. Para empezar, todos los sanitarios. Y la cadena, por ejemplo. Estamos pidiendo, o sea, solicitando medidas, porque claro, las medidas no solo son las puramente sanitarias, higiénicas, apoyo medidas familiar. Claro, eso fue a ser fundamental. Familiar y empresarial también. Tenemos que quedarnos con los niños en la casa, las empresas tienen que adaptar, los trabajos, papá, mamá, tienen que estar, vamos a ver los niños, ¿no? Claro, al final intentamos trabajar con los abuelos, decimos, bueno, pues recurrimos a ellos para... Pero claro, no todo el mundo tiene tampoco esa... Al final hay que tomar una serie de medidas, ya se están pidiendo, Ciudadanos estaba pidiendo desde hace unos días... No, ya comunicar además que mañana jueves se implementarán las medidas que... Claro, ya ha salido hoy la noticia de que se van a tomar esa medida, apoyo, que al final es apoyo económico, se necesita, pues todo eso cuesta dinero. Si las empresas tienen que flexibilizar horarios, se tienen que dejar porque la gente llegue más tarde. Bueno, además Europa ya ha dicho incluso que no lo van a contabilizar ese tipo de gastos, ese tipo de el dinero ese que va como déficit, que se puede invertir tranquilamente por parte de los estados. Pero claro, es desde hace ya algún tiempo veíamos, como decíamos antes, esos 15 días quizá un poco que hemos tenido de, no digo de pérdida de tiempo, porque insisto que no se sabía muy bien y estamos intentando, yo digo muchas veces lo que decíamos antes un poco en la línea de, que va en la línea de la educación también, es que estamos tan acostumbrados a algo todo inmediato. Yo a los niños les digo, soy de la generación del mando a distancia, ¿no? Porque todo es inmediato. Y te metes en Google y ya sabes quién es el nombre del año y tal. Y claro, hay un proceso también de información. Y en este caso, insisto, lo de los 15 días yo sí eché en falta más previsión económica. Es decir, sabiendo qué estaba pasando en otros lugares y que podía llegar aquí con una economía ya sabemos debilitada, pues quizás se echó en falta. Como sabéis, ya se presentó por parte de Pablo Casado un decálogo de actuación y pues me parece fantástico que Pedro Sánchez haya decidido por lo menos aplicar algunas de ellas, porque son importantes.
promover el turismo precisamente Bueno, pues turismo no es lo virtual, mejor para parar. Pero la la epidemia, idea sí. es actuar, ¿no? Hay que actuar contra esto porque sabemos que además España no está tampoco para... Si el problema para de las tirar. medidas es que hay que ir actualizándolas, yo no digo que día a día, sino hora a hora. Sí. Hora, Porque hora. los casos, si Eso, ayer ahora. pensábamos que había 35 muertos por la mañana, luego ya había 40, esta mañana había 40 y algo. Si había 1.600 casos, luego ya hay más de 2.000 hoy. Y es Sí, que pero hay que ir para eso actualizando están el los protocolo, equipos. las medidas. Por ejemplo, una cosa a nivel local, nosotros de Marto, ayer, como tú dices, de cuestión de horas cambiaban las noticias, nos juntamos a mediodía, nosotros hablamos con él, tuvimos una reunión con el alcalde para otros temas y entre ellos el coronavirus, estuvimos preguntando, oye, la situación a nivel local, qué información llega, cómo vamos a actuar. Teníamos un evento este fin de semana en el pueblo, una gran carrera, el Cross del Víboras, que tremendo, Sí, junta a miles de personas. Se ha suspendido, obviamente, ¿no? Claro, oficialmente ha sido hoy, pero ayer lo estamos hablando. Bueno, hay que agradecer que mira, hasta esas decisiones, pues mira, las hacemos de forma un poco conjunta. Consensuada. Claro, y ya digo, y las noticias que teníamos a mediodía no eran las mismas que luego a la tarde continuamos, ni a la noche cuando se tomó la decisión de hoy por la mañana, pues gestionarlo todo, ¿no? El tema de cancelarla o posponerla, porque por ahora están cambiando los verdad. datos. Y lo bueno es saber adaptarnos a ese cambio ¿Sabe tan el miedo, rápido. sabe el miedo que tiene la y población? tomar- ¿Cuál es? Que todos prevemos que va a ir a más. Y que en los próximos días, la Es próxima que- es que semana, va a ir a 2 más, semanas, que va a ir a más. las medidas van a ser mucho más drásticas, creo mucho que- más radicales, que- porque va a crecer exponencialmente. Pero hay que asumirlo con tranquilidad. Pero Claro, fíjate, Tampoco hay que- los chinos ya están cuesta abajo y ya hay un montón de curados y ven a curar. Pero bueno, los chinos que son obedientes por demás, ¿eh? Allí es Por nosotros nos costará más. Bueno, el país, Están No, seguramente los por chinos desgracia aquí más están disciplinado del obedeciendo a la mundo. directiva. Sí, Aparte, el sistema los chinos de aquí político- no sé en el vuestro sistema municipio político demás, lo propicia. pero hay un montón de establecimientos que No están ayuda cerrados. Sí. Cerrados, Sí, sí, sí. establecimientos Porque de ellos, Claro, chinos que venden son y tan demás que están cerrados. disciplinados que aunque no estén en China, están aquí, escuchan, se comunican con su país y hacen las mismas directrices que le han puesto allí y las están cumpliendo aquí. Y vemos los establecimientos cerrados. Digo o- disciplinado. Sí, Oye, hombre. y se pone, Pero es que no en ve a este nadie con país es una que mascarilla, ve al eres chino que tiene disciplinado. aquí Sí, con la sí. mascarilla. Sí. Y dices, vamos, por El Dios. sistema político chino ayuda a esa disciplina. Claro, claro. Obviamente, o eres Yo creo disciplinado. también que habría, lo ha mencionado Juan y él también, y creo que había que quedarse con un mensaje de fondo también, y no olvidarlo ni mucho menos, y es que cuando esto no tiene fronteras ni entiende de, como ha dicho, de ricos, de pobres, Solo entiende de edad. nos acordamos, bueno, y la edad todavía Lo está de la afectando, edad, uy. nos acordamos de la sanidad Pero es por la pública patología de la edad, claro, más que por los años. Claro, es por las Es patologías. inevitable también, claro. y nos acordamos de la sanidad pública, la que es accesible a todo el mundo, diferente indistintamente si tiene recursos, si no lo tiene. Así que no está de más que aquí se ponga encima de la mesa este tema, y es que cuando se hacen tantos y tantos recortes en la sanidad pública, pues cuando hay un problema de estos, cuando sí nos acordamos. Seguramente si el coronavirus estuviera en la misma fase que está aquí, estuviera en Estados Unidos, estaríamos hablando de otro problema, por ejemplo. Por lo cual Seguramente, y es tenemos que la deriva que tomemos. No hay duda, yo creo que en el mundo entero no hay duda de que a pesar de recortes por un lado, por otro, unos gobiernos, los otros, a pesar de todos los avatares que ha subido la sanidad pública, tenemos uno de los sistemas sanitarios Con mejores diferencia, del mundo. con diferencia. Del mundo. Pero hay que cuidarlo, Ujú. financiarlo, y eso Desde es luego, responsabilidad dotarlo, política. mimarlo. Exactamente. Hay que mimarlo. Exactamente. Bueno, coronavirus tendríamos para hablar, yo qué sé, días. Pero sin duda vamos a seguir hablando, evidentemente, y no porque nos guste, sino porque va a estar en el candelero, porque es lo que hay. Pero yo quería hablar, en este caso, con Andrés Navarro Rascón, de Ciudadanos, en Marto, de su nueva presidenta, de Inés Arrimadas, aunque ha estado ejerciendo como tal antes de serlo, ¿eh? Sí, Las sí, cosas sí. como son. Ha estado ejerciendo como tal antes de serlo y no lo era. Bueno, no ha tenido más remedio. La verdad que a raíz de la dimisión de Rivera, que yo creo que ha sido uno de los actos, más valientes y único en España, ¿no? De dimitir, ¿no? Pues, único asumir no. una responsabilidad Único, política. no, que tenemos una memoria muy mala, paz y cueje con el coronavirus, que no nos acordamos Sí, ya tenemos. de las vacas locas, no nos acordamos de, Bueno, de la estamos- gripe A, sí. Afortunadamente tenemos la memoria El muy hombre, frágil. Rivera, Uno de pues, ellos, uno ha de ellos. asumido, ha tenido un resultado y bueno, pues ahora podemos hablar de qué pasó. Y entonces, pues bueno, pues como tú dices, Inés Arrimadas pues estaba
ya postulada y realmente estaba ya ejerciendo, lo cual se ha confirmado este pasado fin de semana. ¿Teníais duda de que iba a salir? No, pero bueno, estamos en un partido totalmente democrático y los aparatos de los partidos democráticos, sí, los aparatos de los partidos democráticos. Estaba abierta, ¿no? De hecho, han sido 3 las candidaturas. No digo por el vuestro solo, ¿eh? Ya, ha sido 3 las candidaturas y bueno, pues ha sacado un 78% de votos, o sea, el respaldo ha sido tremendo, ¿no? Comparamos con otros partidos. No me digas que no claro, te lo esperabas. Totalmente, nosotros y yo creo que el resto de la gente, pues yo creo que Inés Arrimadas es una política que transmite. Pero no es una línea de continuidad con el batacazo que se ha pegado Ciudadanos con esa filosofía. Sí. Y es una continuidad de esa filosofía que va a llevar al batacazo. Esa filosofía también nos llevó a ser la tercera fuerza ahora mismo de esa no, España. Esa no. Esa no. Bueno, en la última, digamos, semana, en las últimas elecciones hubo un giro. Sí, se derivó, bueno, un giro o una posición la cual pues no sé claro. El tema está que, bueno, estamos contentos de tener una mujer, además, líder. Eso sí que está muy bien. Y creo que, bueno, estamos demostrando, además fue el día 8 de marzo, este domingo pasado, cuando se proclamó. Bueno, ahí también, fíjate lo que pasó ahí con el coronavirus con Vox. Bueno, el día 8 de marzo. Bueno, nosotros hemos sido precavidos. Estamos hablando de medidas. La asamblea va a ser este fin de semana. La asamblea donde se van a debatir las mociones, las enmiendas. Ya digo que ha habido y se ha suspendido, visto los acontecimientos, para que no pase, por ejemplo, lo que ha pasado en Vox, ¿no? Que, bueno, pues ha sido simplemente una medida higiénica. Y bueno, se hará esa asamblea donde debatiremos, nuestros compromisarios pues debatirán las enmiendas. Estamos hablando de democracia interna, pues ya digo, ha habido otra candidatura con el 22%, creo que ha sido, de IGEA, que bueno, tenía otro posicionamiento. Básicamente las ideas son las mismas, son a nivel ¿Se acercaba interno. más el posicionamiento de IGEA a los orígenes de Ciudadanos o no? No, yo creo que más que a los orígenes de Ciudadanos han sido debates puramente internos de estructura de partido, o sea, de cómo organizarnos, porque a veces, bueno, la crítica interna ha existido, ¿no? Efectivamente, y además ha sido pública, ¿no? Ha sido en medios de comunicación y demás, y entonces, pues bueno, ha habido debate, ya digo, totalmente transparente, y IGEA más que posicionamiento interno, porque Inés Arrimadas lo ha dicho, o sea, va a haber cambios, de hecho ya lo ha habido, el comité ejecutivo va entero nuevo, el secretario de organización, comunicación, etcétera, son nuevos todos, entonces, pues bueno, aprendemos de los errores, de qué fallos hemos tenido y bueno, vamos de ahí para adelante. Yo creo que Inés Arrimadas es una política de Estado, una mujer que transmite mucho. Yo con la gente con la que hablo, sean o no afines a mí, a todo el mundo con el que hablo le gusta Inés Arrimadas. Espérate, por algo será. Ahora hablamos aquí. Vamos a ver lo que opinan los demás. Juan, ¿te gusta Inés Arrimadas? No. ¿Te gusta Inés Arrimadas? ¿Te gusta Inés Arrimadas, Miguel? Tiene sus matices. No esperaba otra cosa. No, Ignacio, ¿a ti te gusta Inés Arrimadas? A mí sí, a mí me parece Mira, una pero política bueno, no esperarías que Ignacio te dijera lo contrario, que venga a sorberos. Respetamos opiniones, hay que reconocer que bueno, vamos a ser el primer partido que tenemos una presidenta a nivel nacional. Eso sí que me gusta a mí. Y además, que no lo ha conseguido, o sea, ha conseguido por valor propio, como usted está diciendo, ya estaba ejerciendo antes de presidenta. Lo cual, pues, yo creo que ahí nadie ahí ha debatido, si nadie lo critica, ¿no? Fue una mujer que se merece, que tiene esa capacidad de liderazgo, y además que está arrastrando, al final va a arrastrar todo el partido, porque IGEA, pues claro, y currante como la que más, y con coraje y con visión de Estado, que es una mujer que yo creo que van a cambiar cosas en el partido, porque evidentemente hay que aprender de los errores que se han cometido. Pero bueno, hay líneas que son las que nosotros estamos aquí, somos centro, entonces el centro está para eso, para equilibrar a la derecha, para equilibrar a la izquierda. Ahora verás lo que te va a decir aquí en cada momento, o sea, cuando tú dices que se equivocó, bueno, la situación en España fue complicada. Yo no digo que se equivocó, digo que los resultados no fueron los resultados han sido malos, evidentemente. Bueno, no hay que olvidar que seguimos siendo la tercera fuerza a nivel nacional en ayuntamientos, en comunidades, estamos gobernando en varias comunidades, muchísimas. Se perdieron muchísimos diputados. Ahora, a nivel nacional lo hemos perdido. También la situación, estoy diciendo, era complicada porque también en esas elecciones nacionales se polarizó, o sea, la situación, y eso fue fruto de izquierda y de derecha. Recuerdo temas de Franco, de sacar la tumba de Franco, fue Vox por un lado,
la situación está muy polarizada. Posicionaste, es verdad, Andrés, también al lado del PP. Pero si estaría de acuerdo conmigo, la gente, esta elección ha sido muy polarizada. La gente no votó a favor de, la gente votó en contra de. O sea, diciendo yo no voto a Ciudadanos porque como voto a Ciudadanos puede ser que... Si te soy sincera, no tengo ni idea de por qué vota nadie. De verdad, te lo digo de verdad, no tengo ni idea de por qué votamos nadie. Unos votamos, seguro que unos votamos a favor, otros en contra, otros enfadados, otros ni votan, otros no sé qué. No tengo ni idea de por qué vota nadie, pero escúchame, que vamos a ver lo que opinan de Inés Arrimada y de todo lo que está pasando en Ciudadanos, precisamente porque habéis sido noticia esta semana y es importante valorarlo. Juan. Hombre, yo creo que Ciudadanos había buscado un espacio, había un sitio que fue el que le permitió crecer, lo abandonó y claro, entre una mala copia o lo auténtico, pues la gente fue al auténtico. Se fue al PP y olvidó el S. Aparece además la extrema derecha que estaba dentro del PP durante todos estos años y se ha apartado ahí, pues Ciudadanos se hundió. Y veo difícil que encuentre su hueco. Yo lo veo difícil. Ojalá lo encuentre, porque hay gente que está en ese espectro, pero lo veo difícil. Y luego Inés Arrimada, al fin y al cabo, es la sucesora designada. Que es que no olvidemos que vienen los dos de Cataluña. La niña de Rivera. Y que de Cataluña dejan a los catalanes, que ahora veremos a ver cuando haya elecciones en Cataluña, qué le pasa a Ciudadanos en Cataluña. No olvidemos del coronavirus, ¿no? De este abandono. Bueno, es la elegida, otro problema con C. La elegida con el 78% de los votos. El respaldo de, sí, es verdad, sí, el respaldo de los si suyos la gente no quisiera, los indiscutible. afiliados, no nos gusta Inés Arrimada, Inés Arrimada no está de presidenta. Está claro. No, el respaldo ha sido no solo nos gusta a nosotros. indiscutible, porque además es verdad que la gente cuando va a votar y nadie le pregunta qué ha echado ni qué ha votado, vota libremente. Evidentemente. Y bueno, yo opino, o sea, que evidentemente el batacazo ha sido importante, pero bueno, hay que saber leer ese mensaje y si el mensaje sabemos interpretarlo, ¿para qué estamos aquí, este centro liberal? Y estamos pues para tomar decisiones, digo, al final para moderar y sujetar a lo que tenemos a los dos lados. Ese es el mensaje que transmitir, por eso somos centro. Que es verdad que en las últimas elecciones, bueno, pues la gente no supo eso interpretarlo. A veces el pacto es cosa de dos. A lo mejor eso lo explicaste bien a la gente sí sabe interpretar. Es que no basta decir yo soy centro. No, pero que obras son amores y luego las obras, pues no nos dan las razones. Es cosa de dos. Yo creo que Pedro Sánchez tampoco está por la labor de Pedro Sánchez. Ya se le dio cuál era el mensaje. El mensaje era, pero lleva a ganar 3 elecciones seguidas. Sí, pero quiero decir que la gente criticó a Albert Rivera que no pactara con... Ya digo, al final le tendió la mano. Si Pedro Sánchez hubiera querido desde un principio, ese pacto habría existido, creo yo. Estaba claro, ya se veía él por dónde iba, que es la situación que tenemos actualmente. La gente en piensa España. que ni quisieron ellos ni tampoco vosotros. Eso es lo que la gente en la calle no crea que no Yo piensa. del centro, de la posición de Ciudadanos, poco que decir. Nosotros en la historia de este país hemos tenido en relativamente pocas ocasiones un partido de centro. Yo cuando era joven me acuerdo de aquel CDS, de UCD casi no me acuerdo la verdad, que bueno, que evolucionó en CDS, y me acuerdo que Adolfo Suárez, ¿no?, que es un personaje que ha sido querido en este país muchísimo, creo que por todo el mundo, o por casi todo el mundo, decía aquello de no me deis más besos y dame más votos, ¿no? El CDS se hundió y ellos acabaron siendo... pasando en gran parte al PP. Yo cuando me afilié al PP yo entendí que era el partido de centro, liberal, si queréis después se le ponen un montón de cosas más, en Europa democristianos, otros más conservadores o menos, etcétera. Y quizá era una anomalía, también pero hay líneas, también yo creo que es muy difícil de definir. Hay líneas que están más a la derecha, más a la izquierda. Yo creo que hay algunas ideas que tenemos básicas que nos unen y creo que nos pueden unir con, incluso, yo digo muchas veces, pues con un PSOE, quizá no ahora de Pedro Sánchez, pero sí en otros momentos, o en otros líderes parecen ser más similares a lo que era un poco o lo que es la idea del PP. Y también digo que tampoco se valora suficientemente que el PP ha sido, entre comillas, el conseguir contener a grupos tanto de centro derecha como de un poco más a la derecha, es una anomalía. Eso tampoco funciona en casi ningún sitio, es decir, hemos sido capaces de contener durante 20 años a un gran número de población en este país, que después, cuando ha saltado la crisis, hemos tenido una transición ahora para elegir un nuevo líder, pues ha ido saliendo, y lo mismo que salió quizás de un espectro entre PSOE y PP, salió Ciudadanos, evidentemente también nos ha salido por el otro lado otro partido, quiero decir que lo importante siempre, como digo, siempre mantenerse en la posición.
Y creo que el PP ahora mismo está volviendo un poco a retomar, a hacerse ese hueco entre los dos y, es difícil y tal. bailar ahí en medio, el centro es un partido, los partidos históricos de centro en todos los países de Europa tradicionalmente han tenido momentos históricos muy importantes, pero suelen tener poca duración. Y eso hay que reconocerlo. Yo soy profesor de historia, entonces quiero decir que tú miras el ala liberal y normalmente pues son muy buenos en un momento dado. Yo recuerdo a Winston Churchill era del partido Whig, ¿no? Y no era ni Tory, no era ni conservador ni socialista. Y en cambio aguantó unos años, pero después estos partidos pues salen, ni lejos, ¿os acordáis? Salen, entran, les suele pasar porque claro, el equilibrio es difícil. Y yo siempre digo lo mismo, más en tiempos de crisis económica, que se suele polarizar, como hemos dicho, el voto. Es bastante difícil. Ha dado la clave. Yo creo que, y si me lo permite el Consejo, y siguen fieles a su idea. ¿Por qué? Porque la deriva a Ciudadanos, en mi opinión, le ha hecho posicionarse en un sitio que sinceramente creo que muchas de sus votantes y muchos de sus dirigentes no se encontraban cómodos. Y es lo que ha dicho Juan, es lo que han dicho ellos. Ante esa alternativa tengo a la marca auténtica y tengo al otro actor en juego determinante, absolutamente determinante, que es Vox. Aquí no hay... Entonces, esto se ha polarizado de una manera con la inmigración y con el tema territorial, que es lo que ha hecho que la gente se decantara por una fuerza que le decía exactamente lo que querían escuchar, sin entrar en ningún tipo de detalle. Pero yo creo que si siguen fieles a sus ideales, ya está, de centro. Es lo que ha dicho él. Y la historia está ahí para estudiarla. Una ideología de centro en una época de crisis, obviamente tiene más de perder, pero yo creo que ahí está la esencia de un partido. Ahora mismo hay una dicotomía, porque lo ha dicho él, son gobiernos en muchas comunidades, son gobiernos en muchos ayuntamientos, pero sin embargo no tienen peso en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo casar eso? Complejo. Mi partido le podemos dar cuando quieran máster de situaciones complejas, pero en Izquierda Unida se baila. No hay ningún problema, pero que es difícil de asimilar, pero yo creo que Inés Arrimadas, si sabe posicionarse y sabe entender el respaldo de la gente que tiene de su propia fila, pues puede tener un papel determinante. Ahora, si siguen, y vuelvo a repetir, en mi opinión, en la deriva que han terminado hasta noviembre, hasta que se celebraron las elecciones, y tú no puedes dar el mensaje de que quieras contener, de que quieras compensar, de que quieras dar el apoyo en una comunidad al Partido Socialista y ir de la mano con Vox en otra. No puede ser. Ahí hay que posicionarse. Si saben posicionarse, yo creo que Ciudadanos tiene vida, claro que sí. Bueno, Andrés, como ves, opiniones para todos los gustos. Si no os y como el coronavirus, ya veremos. Bueno, escuchadme que llevamos aquí hablando, llevamos casi una hora, vamos a hacer un descansillo, como siempre decimos, consejos publicitarios, comercio local, comercio tradicional, comercio de la zona, y enseguida volvemos aquí con todos ustedes en Actualidad Debate. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo en esta segunda parte del programa Actualidad Debate. Señoras y señores, como ya les habíamos anunciado, la segunda parte la vamos a dedicar a hablar de un tema que nos afecta a todos, a todas las familias prácticamente, y es la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Estamos hablando ahora mismo de un tema candente tanto a nivel de Comunidad Autónoma de Andalucía, con el decreto de escolarización de la Junta, como también del proyecto de la nueva ley que se quiere modificar otra vez a nivel estatal. Son temas importantes y que, pues tienen en muchos sentidos dividida a la ciudadanía en cuanto a algunas cuestiones. Vamos a empezar hablando precisamente del decreto de escolarización. Recientemente una manifestación precisamente desde el sector educativo en contra de este decreto, que dicen que no cuenta con el respaldo de lo que es el sector, de lo que es el Consejo Escolar Andaluz, que ha puesto sus peros, sus más, sus menos, y en definitiva, pues división entre el propio sector, entre la propia ciudadanía, padres, madres, alumnado. Y estamos hablando de Andalucía, de Gobierno andaluz, Partido Popular, así que Ignacio, te toca romper el hielo. Pues muy bien, ha salido ahora recientemente el decreto, ya hemos visto pues mucha movilización en algunos sectores, pero nos parece un poco, yo siempre respeto el derecho a la huelga, totalmente, pero me parece que en este caso
no está tan inspirada en la realidad como lo que se suele decir es una huelga más de tipo ideológico. ¿Y por qué? Pues porque muchas de las cosas que se han venido diciendo en realidad no son verdad, o en realidad ya se aplicaban antes. Si yo tengo que decir algo, y es que no me gusta del decreto, es que se ha puesto en el centro del problema, quizá interesadamente, algo que en realidad no es un problema, porque el decreto de escolarización plantea una gran variedad de cuestiones, una batería de actuaciones, pues creo que muy interesantes, y muchas de ellas muy beneficiosas, de las que no se está hablando por culpa de otro de esos elementos, ¿no? Que sería, como ya sabéis, el tema de ese famoso de la zona de concertada y pública, ¿no? La zonificación, que es famosa. Y yo diría, ya en primer lugar, digo, bueno, pues partamos de una idea básica. El hecho de negar algo no significa que no exista. Ahora escucho a muchos criticar que si la concertada, que si la pública, tenemos un problema evidentemente de natalidad, que me parece que es el que está haciendo un poco está generando en gran medida este enfrentamiento, que no ha existido hasta hace muy poco. Porque fíjense que les voy a dar un dato. En el año 2007 al 2011 existía el mismo decreto en Andalucía bajo el gobierno socialista. Y en su momento ni el Consejo Escolar ni gran parte de los sindicatos se opusieron. Y ahora se oponen, ¿por qué? Porque es el Partido Popular, seguramente. Insisto, era el mismo, copiado. El otro era el reglamento 8.1, este es el 9.3. Quiero recordar, en la misma bueno, no es el mismo, pero en cuanto a la zonificación, sí. En la misma idea, como digo, en ese apartado, ¿no? Y decía también que, partiendo de esa idea, ¿no? Y digo que, porque lo nieguen no deja de existir, existe la concertada, tiene un papel importante en la educación en España, está subvencionada con fondos públicos, y por si fuera poco, fue un invento socialista. Fue inventado durante el primer gobierno socialista a partir del año 82 con José María Maraval, ministro de Educación Social. Y se empezó por ahí. Y en Andalucía, claro, y se hizo, pero si es que yo no la critico, si a mí lo que me hace gracia es que la critica después de haberla creado, habérsela en gran medida inventado y haberla promocionado. Porque yo insisto, antes hablábamos de la sanidad pública también, perfecto. En Andalucía en los últimos años se hicieron en Jaén dos hospitales que eran concertados. Y los hizo la Junta de Andalucía bajo gobierno socialista, Andújar y Segura de la Sierra. No son concertados. Bueno, no cambiemos. Sí, pero van en la misma idea. Quiero no, decir, por favor, defendemos la pública, son propiedades públicas. Defendemos la pública, pero gestión privada. Gestión privada, pero pública. Gestión privada tampoco. Sí, ya sabemos cómo va el tema. En cualquier caso, lo que quiero decir es que esto de vender la propaganda, pero por detrás otra cosa, insisto que es lo que habría que informarse primero. Y a partir de aquí, insisto, la concertada existe. Y lo que se ha dado es mayor libertad a los padres para elegir centro. No es el caso de Madrid, que sabes que es un distrito único, solo se ha un concertado, etcétera, etcétera, pero en mi opinión era un intento de clarificar las posibilidades de elegir un centro. Y eso se ha tergiversado, insisto, políticamente, ideológicamente. Y si queréis pasamos al caso más paradigmático, porque yo decía que me parece una especie de cosa un poco, no digo inventada, pero sí exagerada. En Andalucía el 93,7% de las familias ya tiene su primer acceso asegurado. Y el 98% aproximadamente en alguna de sus peticiones. Por tanto es un problema que como mucho va a afectar a un 4 o 5% de los padres. Con lo cual tampoco es tan grave como para poner un poco este grito en el cielo, ¿no? Y más viendo, insisto, que la concertada existe, que de hecho en el último año las unidades concertadas aparecían como públicas, en la página web de la Junta de Andalucía, evidentemente, porque son subvencionadas como públicas y que existen ambas, ¿no? Es que hay una ley que... Claro, existen ambas. Entonces no creo que haya pública. Y yo diría... Y tienen que ajustarse a unos parámetros que son los que marcan las instituciones también. Entonces, claro, partiendo de esa idea, nos pueden gustar más o menos, pero el hecho de que exista esa libertad de elección, creo que es en términos generales positiva. Partiendo de ahí, insisto, hay otra serie de cuestiones que si queréis vamos después desgranando que son muy positivas para todos, creo. Ahora entramos en ello porque, Juan, aquí es verdad que el PSOE tiene un discurso difícil. En el tema de la pública concertada, tiene un discurso difícil, por lo menos... Yo no sé, sí, posiblemente, yo no tengo difícil. Te lo digo. Tú además profesor de la concertada. Yo tengo clarísimo, porque tengo mi vida personal como cada uno y mi historia personal. No solamente porque trabaje, porque yo soy lo que soy gracias a lo que hoy es un colegio concertado que todo se ocupaba de los hijos de los pobres y no podía, y la pública de mi pueblo era el instituto a la que yo no podía porque yo soy hijo de minero, ¿vale? Entonces, el discurso entre pública y privada, yo lo que quiero es que alguna vez lo aclaremos todos, también la derecha, y también la izquierda. Pero yo creo que y es que más claro, alguna vez definamos claramente qué es enseñanza pública, ¿vale? Yo he oído en esta ciudad, en
en la Universidad de Verano a Fernández Anguita, catedrático de Sociológico, muy poco sospechoso, porque ha sido un de catedrático de Sociedad de Educación de la izquierda, con un libro, para mí, que ya tiene muchos años, que es Pública la Escuela Pública, se llama así, y que levantó mucha ampolla en su momento, hace muchos años, porque si el acceso, si lo que determina que una cosa es pública es que cualquiera puede acceder a ella, sí, eso es lo que lo determina, porque si es que es propiedad mía o que los profesores, no, porque los pague, porque a la concertada también los pago yo, digo como público. Claro. ¿Qué es lo que diferencia una cosa de otra y por qué optamos por una por otra? Pero el decreto, que era la historia. ¿Qué es lo que es la diferencia? El decreto. ¿Qué es la diferencia? Aquí no lo diferencia mejor una cosa. Fundamentalmente creo yo, hay un sistema de acceso del profesorado en un sitio y en el otro tiene otro sistema de acceso. Por cierto, habría que escuchar también a Europa, que nos lleva diciendo ya 20 años que nuestro sistema de acceso público es nefasto. Y lo dice Europa. Hablando de entrar por oposición y contratado. De oposición como se entra aquí, porque una cosa es que sea abierto y por oposición y otra es la oposición que tenemos montada y el sistema que tenemos montado. ¿Desde cuántos años hace? Hemos cambiado la ley de educación 14 veces, pero el sistema de acceso sigue siendo el mismo de Suárez. El mismo de Suárez. Yo creo que ya habría que haber pensado eso. Pero independientemente de eso, lo que es el decreto, tú dices, tienes razón, dices, si la mayoría de la gente, yo creo, lo que no entiendo es por qué se ha hecho el decreto. Si el decreto no es necesario, nos metáis en eso, nos metáis en una cosa que era innecesaria. Totalmente innecesaria. Yo creo que había dos razones. Una era contentar algo a Vox, que forma parte de él, y dice, no, es que así damos más libertad, que lo que vosotros estáis pidiendo, no es exactamente como lo han dicho ellos han dicho que nosotros pedíamos más, pero bueno, algo es algo, ¿sabes? Cuando realmente eso, y luego lo segundo, esto modifica básicamente las grandes capitales, que es otro de los problemas que tenemos en educación, y que cada vez que se hace educación en el Parlamento Nacional o en el Parlamento Autonómico, aquí se piensa, aquí en Sevilla, Córdoba, Málaga, no sé qué, no sé cuánto, y no piensan en Úbeda, en esto, en Linares o en Villatorre. No, Juan, es que, no se piensa. Es que si piensan en Úbeda o en Linares no es lo mismo que pensar en Villatorre o en cualquier pueblecillo de la sierra, donde no hay ni un centro concertado. Perdona. En la mayoría. Sí hay centros concertados. En la mayoría. Lo que pasa es que van a ser los primeros que van a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer? Porque si hay un público y hay un concertado y disminuye la población, el que se va a ir al garete va a ser eso. Los pueblos chicos no hay más que uno y a un colegio público. En Cabra del Santo Cristo sabrán cuál ha sido el que ha desaparecido en Cabra del Santo Cristo. ¿Será pequeño Cabra del Santo Cristo? Pues tenían las monjas de toda la vida. Igual tuvo que desaparecer las monjas cuando no había para el público. No hay ni para el público, que está en una ratio de 7 o 8 y va a haber para el público para no sé cuánto. Pues las monjas desaparecieron en ese momento. Como los puede pasar a la Zafa, que está en Villanueva, Villagarrido, en todos los pequeños pueblos, que estaban en un montón de pueblos. En Pedro Abad. Pues claro, en Pedro Abad, entre el público y no sé cuánto, que vamos a tener 10 niños uno y de otro, por algún acuerdo. Pero lo que no se ataca, que es que para mí creo que lo fundamental, es que estamos en un momento ideal para mejorar la calidad de enseñanza, que la mejor mejora es disminuir la ratio. Bajar el número de alumnos por aula, para que la atención sea más personalizada. Sois todos profesores, ¿cuántos alumnos? Y eso nadie lo hace, no lo ha hecho la izquierda, ni lo hace la derecha. ¿Cuántos alumnos tienes de media en tus clases, Juan? Yo tengo 30, tengo un máximo. ¿Y tú, Ignacio? Normalmente anda sobre 30. Este Sobre año 30. reconozco que tenemos ¿Y más. La ratio es variable, depende de qué tipo de centro. La media más o menos. En las zonas rurales la ratio es baja. Pues porque claro, al final, no hay gente. Y no es lo mismo en los cursos de bachillerato, la ESO, Que que infantil. Y es discutible. El tema ratio, yo estoy contigo, o sea, la ratio es fundamental. No es lo mismo porque hablamos de calidad de enseñanza, hablamos de ratio, pero al final también hablamos de modelo de educación, cómo enseñamos, porque claro no podemos enseñar como hace 20de años. Que daba igual tener 50 que 80. Claro, hoy por eso cuando hablas de decreto, cuando hablas de la huelga de la semana pasada, dice, bueno, pues si hubiésemos tenido una huelga por la calidad de la enseñanza, pues a lo mejor todo lo habríamos enseñado. Más que calidad, por no sé, por financiación, que ahora hablamos de inversión, hablamos de... simplemente por pedir una enseñanza más moderna, es decir, tenemos una enseñanza... Yo pido a los sindicatos que nos convoquen a todos, a la concertada y a la pública, a pedir a la administración que baje la ratio. Bueno, llamen a toda la huelga para eso, mañana. Y yo soy el primero que me apunto. ¿Vale? Pero yo digo que yo creo que no solo, o sea, la ratio es importantísima, eso está claro, podemos tener aulas saturadas, pero lo que es el modelo de enseñanza, el modelo de enseñanza claro, es fundamental, sistema de acceso, necesitamos pero, y el máster que hemos inventado,
Bueno, para eso... ¿Es que hemos arreglado algo con ese máster? No, yo... Entre eso y el CAP, entre el CAP, ¿El CAP de cuándo viene? El CAP es antiquísimo, quiero decir, sí. hablamos de un MIR de... educativo de los que al 80. final, oye, la idea del MIR educativo es algo que se está rechazando y que creemos que ahora la nueva ley está, la ley CELAT, no se contempla, y yo creo que por ahí iría el tema. O sea, estamos viendo, hablamos de la sanidad, lo bien que está y lo bien formado, o sea, que hoy en día un médico en la sociedad aquí es lo más, o sea, ahora mismo... El sistema MIR sería fantástico en educación, yo creo que ahí casi todos podemos estar de acuerdo, porque aparte creo que convertiría un poco el reino de taifas que es la educación también en algo bastante más homogéneo. No se puede tener 17 sistemas distintos de educación con pruebas de acceso, aunque todas muy similares, pero algunas con sus particularidades. El MIR creo que serviría para homogeneizar, para, creo que en cierto sentido convertir un poco, pues eso, la educación en algo pues mucho más, entre comillas, profesional y que sirva más versátil para todo el territorio. Eso es importantísimo. De todas formas, insisto que eso será la ley ya en Madrid, la LONLOE, la que debería plantearlo. La LONLOE, es que vaya nombre. Claro, es que hay que orgánica de nombre. modificación de la anterior. Voy a decir una cosa en carna con respecto a la ley, y fíjate que voy a insistir en continuamente decir los LOE porque, y también creo que podemos estar todos de acuerdo. Yo creo que ya estoy yo personalmente cansado, llevo un montón de años en esto, a pesar de puede ser uno joven o mayor, pero bueno, voy a empezar mi curso número 20 dando clase. Y yo he dado 5 años en la SAFA de Andújar, en la concertada, y el resto en la pública, ¿no? Y es curioso porque a mí me cansa muchísimo que sigamos haciendo leyes de educación que al final se queden con el nombre del ministro. Y eso es muy mal síntoma. Uy, eso es lo primero que voy a Eso es muy decir. mal síntoma porque Ley no lo hacemos con consenso. ley. Pero Es que no lo hacemos con consenso, es que lo Escúchame, hacemos de unos antes contra otros. de que Fatal. entremos en la ley estatal y demás, vamos a escuchar a Miguel un poco sobre el tema de Quizá eso, del decreto. yo quería redundar en lo que está diciendo él, que las leyes al final lleven el apellido del ministro, la ministra que se encargue. Eso no es bueno, desde luego. Es que no hay consenso, que una persona, que un niño que naciera hace 15, 20 años aproximadamente, durante su etapa educativa, si ha llegado hasta la universidad, haya pasado por 3 o 4, si consigue alcanzar esta última, 3 o 4 leyes educativas, lo único que habla mal es de los propios políticos que no han llegado a acuerdos. ¿A quién afecta eso? A los alumnos, ni más ni menos. Pero ¿en qué cambian las leyes? Si al final si la religión entra, no entra. No si cambia al final, lo sustancial. Si hemos creado itinerario o hemos separado a los niños en 14 años o en 16. Esos son lo que ha cambiado las leyes. A mi juicio no cambia lo sustancial. Los diseños curriculares de biología o de ciencia siguen siendo los mismos, sea este, no sé cuándo. El diseño curricular de matemáticas es el mismo. Si las leyes cambian tan poco, ¿por qué cambia cada 4 años? Cambiar una ley nueva. Es lo primero que hace un gobierno. Llegó Zapatero, lo primero que hizo la ley de educación. O sea, es la primera ley y esta ya va tarde. Va tarde, quiere decir, con la prisa que estamos metiendo. Tenemos que hablar, introducir el debate y hablar de financiación. Claro, yo creo que es la clave. Cuando en el 2018 y los 3 compañeros que tengo aquí, sus representantes, sus grupos políticos votaron en contra en el Congreso, en el Parlamento Autonómico, una propuesta de Izquierda Unida y de Podemos en el 2018 para blindar la educación pública con un 5% del PIB. Un 5%. En Europa es un 7, 6 y pico, 7, en algunas zonas más, de media. Y no se aprobó. Vamos a hablar de lo fundamental. Yo creo que eso es lo fundamental. La ley puede cambiar en que la religión cuente, no cuente, es obligatoria, no sea obligatoria. El decreto de escolarización, por el tema de que se puede primar a la concertada, porque se pueden crear distritos únicos en los municipios, que previsiblemente en municipios grandes, bueno, en mi pueblo no porque hay un colegio solo, pero en municipios como Úbeda o como antes, que yo sí estaba en la SAFA de Úbeda y teníamos un mapa para los concertados y un mapa para los públicos. Claro. Todo el tiempo que estuve yo de director, y estuve 10 años, con un gobierno socialista, que era de no sé cuánto. Si yo entiendo, yo creo que aquí se mezclan más cosas, sí, claro. Hombre, por supuesto, se mezclan muchísimas más cosas, como cada vez que hablamos de lo público. Lo mezclamos muchísimas cosas y somos muy poco claros, porque a veces lo que estamos defendiendo es el interés de quien presta el servicio público, no del servicio. ¿El servicio sí? Del funcionario. Y entonces, pues, tendríamos que saber que los servicios públicos son para el público, no para el que él presta el servicio, que por supuesto tiene que estar bien pagado, bien remunerado, bien trabajado, por supuesto, pero que lo fundamental es el servicio, y que a veces el servicio es público sin que lo estén administrando funcionarios públicos. Bueno, tenemos los taxis de toda la vida, que son servicios públicos, y no los llevan los funcionarios, Y parece que funcionan bien en casi todos sitios,
Yo lo que insisto es que si estamos hablando de que, y además somos todos aquí docentes, los 4 somos docentes, todo este cambio de ley, y se habla del pacto por la educación, el Pacto Nacional por la Educación, ¿por qué no llega? O sea, ¿por qué no PP, PSOE, PP, PSOE? Pero no solo entre los partidos, el pacto tiene que ser de todo. De toda la comunidad, o sea, la comunidad educativa, pero ¿por qué no llega? O sea, eso hasta ahora es lo que estamos hablando, cada partido una vez que ya había acuerdo entero, menos el PP, que fue el que se descolgó. Las elecciones. ¿Vale? Las elecciones. Fue el que se descolgó. El día, Las elecciones. hablando de financiación fundamental, pero la financiación tiene que llegar, ese acuerdo mínimo de financiación de inversión en educación, con un pacto nacional de educación. O sea, si tenemos un pacto educativo... Baja la ratio, mejora la inversión pública, claro, todo. Y tú has hablado de alumnos que están sufriendo hasta 3 leyes educativas, pero ahora un profesorado, los que llevan más años, ¿cuántas leyes? Eso al final, porque el servicio, o sea, fundamentalmente, y tener en cuenta, yo el insisto, profesor es el que cuando tiene se que hace estar... una ley hay que tener en cuenta que la población está en pueblos grandes, pequeños, no sé cuánto. Claro, yo cuando el PP proponía aquello de los itinerarios, yo decía, por Dios, pero ¿cómo van a hacer itinerarios en Villatorres? Claro, yo lo puedo hacer en mi centro que tengo 5 líneas y hay itinerarios A, B, C, pero estoy ya discriminando al niño de un pequeño pueblo que no puede hacerlo. No puede hacerlo. Entonces hay un montón de cosas esas que son las que hay que plantearse cuando se diseña la ley. Claro. No podemos estar haciendo leyes para los que viven en las grandes capitales. Y este de decreto era para arreglar los de Sevilla, no sé cuántos que puedan ir al Portaceli o al otro colegio privado y viven en la otra punta. Y no podían porque no les pillaba. Y ahora para arreglar aquello, hemos armado lo que hemos armado, pues ahí nos viene. ¿Sabes? Eso y contentamos. No, yo no creo que haya ninguna. Oye, había también flecos, pues, intro Don Jimeno ya habéis visto, incluso el decreto era la situación totalmente contraria. Había una zona de población que le correspondía la máxima puntuación a un centro concertado, no tenía número en un centro público. O sea, qué incongruencia. Yo creo que había consenso en la comunidad, o parte de consenso en la comunidad educativa, y tanto la consejería como el consejero deben de tomar nota. La respuesta ha sido contundente y seguramente no ha tenido la fuerza que podía tener por lo que llevamos nosotros una hora aquí debatiendo, por el dichoso virus. Pero que el dichoso virus y la conciliación, sobre todo, ha tenido además menos respuesta en primaria porque... Bueno, a ver qué hace la conciliación. Yo los tengo aquí, mira, me lo he bajado porque es interesante. Los profesores lo sabemos porque supongo que le descontarán el día porque a lo de la concertada no lo descuentan. Él no se paga una huelga, vamos. Supongo que se sabrá. Cuando uno hace una huelga tiene que ser responsable. Hay derecho a la huelga y... Yo digo que sabremos cuánto hay porque le habrán descontado el día. A ver, aquí tenemos, mira, yo me lo he descargado para que seamos precisos en la información. Como hemos visto, estos son oficiales de la consejería. Un 14. Estos son como, pues no se parecen en nada a los de la CGT, a los del sindicato de estudiantes, pero bueno, estos son oficiales porque vienen sacados de la plataforma Seneca, que es donde tú fichas. Hombre, si es lo que le han descontado, es lo que tenemos que saber. Pero estamos hablando del profesorado. Voy a decirlo si me dejáis. 8,1% del total del profesorado en centros públicos. 8,1%. En el alumnado ha sido un poquito mayor en educación infantil y primaria, un 13, secundaria un 4,7 y en el régimen especial un 1,2. Y el alumnado un 71 de media, aproximadamente. Además, hacemos la mención de los padres en primaria, porque los niños no, y en secundaria pues anda por ahí en el 71, también quiere decir que ni ha sido tan fuerte y yo creo que la gente ha interpretado lo que había. Volviendo al hilo, ¿que hay que darle más financiación? Hay ahora mismo en Andalucía mucha menos natalidad, como sabéis, por tanto menos alumnos, y hay 456 millones de euros más de este presupuesto en educación. 456 millones de euros más de hace 2 años ahora. El número de profesores también se ha multiplicado. La oferta de empleo público para el 2020 va a subir en casi 7.000 profesores más, la mayor oferta de empleo de profesores en Andalucía desde el año 2008. Entonces, claro, cuando decimos de financiación y bajar la ratio, si tengo menos alumnos y tengo más profesores, evidentemente es una forma de bajar la ratio. Lo que pasa es que estamos siempre en otras cosas. No, estando de acuerdo en que lo que queremos todo un consenso... Las unidades que se quitan todos los años. La unidad no se ha quitado ninguna, sí, yo me he traído los dados. Ninguna. No, ¿En la unidad de Jaén cuántas? En los años del PSOE muchísimas. Mira, te la voy a decir. No, pero estamos hablando ahora, yo no digo que no, hay también. 30, a nivel de Andalucía, en ese de régimen más de 800 en los últimos 2 años. No, pero hay 30 unidades más en ese de régimen general. O sea, si hablamos de natalidad, o sea, la natalidad son 11.000 niños menos en el último año. O sea, quiero decir, la proporción es tremenda. El dato es muy evidente. Vamos a ver, porque la natalidad en los pueblos es donde nos baja la ratio, pero en las ciudades medias las tenemos a 25 y cuando se baja de 25 te quitan una unidad a uno de los centros, al que sea el público o sea el concertado, se le quita.
En un pueblo, claro, no pueden hacer otra cosa. Si estaban en 8 y tienen que o lo cierran o dejan con 8. Y eso es lo que no ha bajado la ratio a nivel eso. Por favor, hagamos las cuentas bien hechas. Lo que no es razonable, yo creo que hay que primar a los pueblos y tienen que estar con 8, pero no es razonable que sigamos exigiendo en ciudades medias como Úbeda, Baeza, como Linares, 25 niños. No es razonable. Pero es que nosotros tenemos otro problema distinto. Cuando los pueblos están en 8, tendríamos que estar en 10, 12, 15, 16, si quieres, pero no 25. Cuanto se baja de 25, la unidad se pierde. Ha sido lo que se ha hecho este año pasado. Hay que decir las cosas. Yo conozco bien el caso de Úbeda. Claro, ¿qué le pasa a los conciertos? Los conciertos se aprobaron, Juan, tú lo sabes, ¿en 2018 se aprobaron? Sí. Este año, sí, creo que fue el 2018, gobernaba el PSOE. Se hacen por 5 años, ¿no? Por 4 o 5. Por 4 o 5 años. Por tanto, tú ya sabes en 2018 los alumnos que te van a entrar si fue año bueno o malo de natalidad. Con lo cual puedes prever, porque nosotros estamos hablando de gente de 12 años, o de 3, o de 4. Si tú le aseguras en un concierto, es que claro, es lo que estaba yo diciendo antes, la propaganda y después eso. Si tú le aseguras en un concierto 5 años, un grupo de líneas, de unidades, a unos cuantos que no es verdad. A los centros concertados. Que nosotros nos quitaron un cuarto de eso. Pero teníamos tercero y nos lo quitaron porque ese año en cuarto no llegaba al número. Si mantenemos en los conciertos como tuvo que volver al año siguiente porque el segundo sí que tenía números. Pero un año entero nos lo quitaron. Y nos lo quitaron en diciembre con los niños matriculados. ¡Muérete! Pero Juan, ¿no es verdad que vosotros negociáis las unidades de la SAFA en general? No, eso ya se acabó, hace 20... se acabó hace ya muchos años. Me consta que va por ahí los tiros, no se pierde, la institución no pierde unidades. Otra cosa que la gana aquí, la perdió en Málaga. No, eso no es verdad. De todas formas, y yo insisto, en Úbeda lo sabemos, y tú sabes que somos los dos trabajamos en Úbeda y sabemos lo que estamos hablando ahí ahora mismo, más unidades concertadas que públicas, pero vienen de antes. Es decir, que no es verdad que se ha dado ahora, insisto, que esta es la cuestión del problema. Aquí ponemos una propaganda, ponemos una cara, después hacemos lo contrario. No, pero es lo mismo. La natalidad ya estaba bajando, no le puede asegurar 5 años. En una unidad pública tenéis transporte que uno de cadena no puede ir a un concertado. Tiene que ir por cojones al vuestro, porque no le pagan entonces esa. Ni pagan el aula matinal, ni hay comedor en no sé cuánto. Dice, hay una discriminación ciertamente hacia la pública. Hacia la pública. Es así. A favor de la pública. Lo que quiero decir es que a pesar de eso, la gente dice, bueno, voy a pagar los 3 euros de aula matinal, que allí no lo tendría que pagar. Lo estamos forzando también a la gente, porque al fin y al cabo hablamos también de pública y privada como si esto fuera un monolítico, y no lo es. ¿Cuántas públicas hay que no tienen nada más que niños? Están porque el colegio es el lugar donde está. Está en un barrio residencial de no sé cuánto, será público, será concertado, que tiene gente pues, de ese nivel. Y si está en el Cerro de Linares y en Las Monjas y es concertado, pues tiene gente de ese tipo. Y si fuese un público y nos vamos a ir a otra parte de Linares por no hacer ni Úbeda ni Baeza, pues lo mismo, ¿vale? Es decir, todo depende de donde estés, no si eres público o eres privado. Esa dicotomía en Villatorre, por ejemplo, ni se plantea. Pero es cierto que los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de diseñar las leyes educativas lo has dicho perfectamente. Y en eso yo creo que coincidimos los cuatro. Se tienen en cuenta siempre las grandes ciudades, las grandes y medias ciudades. Y eso siempre perjudica pues, a municipios, por ejemplo, como el vuestro, 15, 10, 15, 20.000 habitantes. La dicotomía de la concertada, la privada y la pública en nosotros no afecta, está claro. Pero es cierto eso que sí plantea. Yo creo que cabría aquí entrar en otro debate, también creo que podemos buscar más el consenso en términos generales. Y es que de nuevo, pues tú lo dijiste antes, no se ha cambiado la educación. Si hemos adelantado, fijaos lo que yo voy a decir, se ha ampliado los años de instituto, vamos a llamarlo así, y en cambio se ha recortado los años de primaria. Por lo tanto, a los maestros les han dejado menos años, por tanto menos unidades, menos cursos, menos niveles para dar clases que a los profesores de secundaria. En otros lugares que se aplicó la LOSE, porque viene mucho antes del modelo anglosajón, era al contrario. Donde se reducía, precisamente, eran los profesores que se iban a lo que se llama en Francia el liceo, otros el school, el college, etcétera. Y en cambio aquí pues se hizo de esta manera. Y eso yo creo que ha perjudicado mucho precisamente a los pueblos pequeños. Yo creo que, y aquí me parece que lo leí hace no mucho, que se está valorando la posibilidad de hacer una especie de grupos que se llaman semi-D. Es decir, que conjugaban ese sexto de primaria, pero le añadían el primer ciclo de secundaria, para evitar que esa gente se tenga aquí a un pueblo mayor. Vamos, eso está bien por ese sentido, pero el problema de los sextos, séptimos de primaria, el séptimo y los octavos de primaria, yo que estoy en un centro que tenemos todo,
de la infantil, es que mis maestros, y yo entonces era director cuando había de la LOSE del centro entero, también de primaria, pues mis maestros querían quitarse el séptimo y octavo porque eran los dos cursos que daban problemas, porque es la edad que tienen, y decían, ¡ay, que se los lleven allá abajo! Que es en el mismo edificio pero en otra parte, allí. Y los nuestros, no, aquí los de séptimo de todo, y es el problema, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto de eso son en el sistema educativo donde más medios teníamos que dedicar, porque es donde más se necesita. Y es donde las ratios tenían que ser más pequeñas, más que la primaria y más que incluso la infantil, ¿sabes? Porque es donde más problemas tenemos, donde hay más descuelgue, donde la gente abandona más, donde hay que echar más medios, sea público o sea concertado, porque los medios hay que echarlos donde lo necesitan los alumnos, no en lo que sea. Si hablamos de la versatilidad, yo decía, pues se puede ampliar. Deja un momentillo que hable también esta parte de la mesa, que lo escuchamos. Si hablamos de medios, o sea, por ampliar un poco el tema, hablamos de inversión. Estamos hablando de la Consejería de Educación, que es de Ciudadanos, en Broda, es de Ciudadanos la delegación. Es de Ciudadanos, es de la Andalucía de Andaluza. Sí, pero quiero decir, está gestionando Ciudadanos. Y estamos hablando de inversiones, o sea, del gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso, pues, evidente, estamos hablando de dónde hay que dónde hay que focalizar la inversión. Está claro que de dinero para el presupuesto de este año ha batido récord, o sea, es superior, aquí tengo los datos, superior a los años anteriores. El tema está en cómo vamos a gestionar ese dinero, porque si estamos invirtiendo más, del presupuesto, no solo estamos hablando de secundaria, de niños, el principal problema es el abandono escolar, está claro. El abandono escolar que tenemos en Andalucía, después de tantísimos años, es tremendo, eso es vergonzoso. Yo este año estoy en Marto trabajando, casualmente, pero mi centro está en Javilena, un centro muy rural, del pueblo de al lado. Y bueno, tú cuando ves casos ahí, el caso que pasa en muchos pueblos pequeños, como también en las grandes ciudades, del abandono escolar tan tremendo que hay, a mí es que se me cae la cara de vergüenza, digo, como profesional y como político también, decir, esto no lo podemos permitir, porque tenemos los medios, porque dice, bueno, pues, el centro nuevo, porque tenemos centros, tenemos recursos, tenemos profesores, en el centro que yo estoy la ratio es pequeña, dice, ¿qué nos falta? O sea, es que al final, al final yo pienso que es el modelo educativo, estamos hablando de gestión, estamos hablando de leyes. Y al final, pues bueno, los alumnos, es que al actual sistema, lo decimos, vienen de la EGB, o sea, de lo que es la primaria, la antigua EGB, que lleva 2 años más, y ahí ya no seguía estudiando, y los institutos podía ir o no. Ahora, de primaria, o sea, y menos mal, ¿no?, que tenemos la educación obligatoria en la ESO, pero los alumnos se nos pierden, ahí empiezan con el modelo, con el tema del PEMAR, los programas de mejora, ahí yo creo que ahí todavía, yo espero que esta ley nacional intente ese tema, porque es un problema que tenemos en los centros, en la secundaria, los alumnos no llegan a cuarto, o sea, entran en primero, no, claro, no, al final es recurso y es ayuda al alumnado, es decir, hay que acompañarlo y no es ya solo cuestión de los profesores, del profesorado, sino también del sistema. Tenemos el modelo del PEMAR que nos llega hasta tercero la ESO, los no llegan a cuarto, o sea, el que logramos meterlo hasta tercero llega a cuarto y ahí se ha perdido porque el cuarto de la ESO, el sistema no está adaptado a la trayectoria que trae en segundo y en tercero. Entonces, en fin, son cuestiones técnicas que esa como otras más, que hay que mirar, porque evidentemente todo es mejorable. Hay que partir, como tú decías antes, de la financiación, o sea, el dinero es fundamental. Si no dotamos de recursos a la enseñanza, y la formación, yo creo que ahí se está mejorando. Y la formación del profesorado. Esos son los dos pilares que hacen que el sistema funcione. Formación del profesorado y motivación del profesorado, porque al final el profesorado somos los que, tenemos que estar ahí día a día ilusionando a la gente, a los niños, y porque al final, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es lo que lleva antes? El modelo de educación que queremos, un modelo, como vemos en alguna aula, antiguo, porque es que pero ni Andrés, la aula están preparadas. Andrés, que si no hay profesores y profesoras motivados, si no tenemos policías locales motivados, claro, si no tenemos personal sanitario motivado, ¿a dónde vamos? Pero por ahí mezclamos ya la ley, porque el profesorado a veces dice que están motivados. Claro. Se supone que el profesorado es un sector muy vocacional. Sí, totalmente. Tienes que por la mañana. Pero todos conocemos gente que termina en la educación y no es su profesión. No tiene vocación. Es un medio bueno para vivir, porque porque tenemos más vacaciones que nadie, porque no está más de sueldo dentro de todo lo que cabe. Mira alrededor y yo te digo, yo llevo 30 y tantos años en la educación, pero he estado en el sistema sanitario, he estado en la administración pública, y he estado en la empresa privada haciendo tornillos también, ¿vale? Todas esas cosas, y yo comparo, y cuando mis compañeros se quejan, digo, tendríamos que haber pasado
el MIR tenía que hacer un MIR de no estar solo en la educación, de pasar por otros sitios, y a lo mejor ya lo valorábamos mejor. Eso digo yo de ser político también, que se habla mucho, pasa por aquí una temporada con el equipo directivo y verás. Cuando hablo de motivación, evidentemente que eso el maestro se lleva dentro o no Y se hay lleva. muchos Y eso se ve maestros, por la cara muchos, por la la mayoría, mañana cuando la abres tu mayoría. aula, y eso se ve en los niños. Tú entras por la mañana y los niños te quieren. La mayoría y te aman funcionan. la Bueno, aparte de ser Pero- profesores, ser maestros, también habéis sido alumnos en vuestros tiempos y eréis capaces de discriminar quién es el profesor o Sí, profesora vocacional siempre. y quién no. Por supuesto. El Pero es alumnado que, también sabe lo que claro, tiene. Cuando hablo de la motivación no quiero hablar exclusivamente de lo que es el motivo, o sea, personal, de decir, sino por ejemplo los espacios. Hoy en día los institutos, y se hacen hasta institutos nuevos. Sí, que trabajan a gusto. Eso tenemos la experiencia. No tenemos los espacios adecuados. Institutos hechos de este año, del año pasado. O sea, que no, que hay que pensar un poco con mentalidad más moderna. Si se está hablando de cambiar modelos, y tenemos aulas diseñadas para trabajar con niños sentados de esta manera y sí, tenemos mirando espacios y nos vamos a abiertos. ver. Claro, ahí a veces tenemos que mirar y abrir la vista a Europa, decir, oye, mira, que queremos llegar hasta allí, vamos a ir dando ¿Tienen estos pasos, autonomía? ¿no? Vosotros que vivís, ¿tienen autonomía los No. centros? El Los profesor, centros, te hablo pero- incluso los de primaria, los de infantil, los de primaria. ¿Tienen autonomía los centros para ellos realizar? Sí, eso es otro de los problemas de las leyes. No, Las no leyes tienen, nos no la encorsetan tienen. Nada, ¿no? tantísimo que adaptarlo a la alumna es dificilísimo. Dice, no, pero hace una diversificación curricular. Mira, nosotros sabemos, si lo llega hasta el punto de, claro, tú tienes que poner notas. Y las notas son números. Y no hay media. ¿El 7 o el 8? Y ahora nosotros además, hacemos ¿no? exámenes, Dice- le ponemos 7 con 28. Yo me río, yo a lo mejor por la edad que tengo, cuando veo a mis compañeros haciendo media, no sé cuál, digo, ¿media? ¿Dónde? Si al final tienes que poner 7 o 8. Al final ni 7 ni 8, al Escúchame, final y son la las polémica competencias. y la polémica, que quiero que también hablemos sobre este tema, la polémica que en torno a las actividades de conferencias, de charlas, de PIN, talleres, el PIN que no lo has dejado. el PIN parental, que se ha puesto encima de la mesa, que hace poco teníamos otra convocatoria de huelga, por ejemplo, en la ciudad donde vosotros dais clase, en Úbeda, la plataforma de estudiantes ubetense, y que, bueno, en esta comunidad autónoma no, pero en otras sí, como en Murcia. ¿Qué opináis de este tema? Porque yo me imagino que todo lo que se hace en un centro escolar tiene que atenerse a las leyes a nivel nacional y a los estatutos de esa comunidad autónoma y demás. ¿Qué opináis? Sí, yo creo, si me permitís, yo creo que se ha dejado claro, atenta contra la Constitución, contra las leyes educativas, contra la libertad de cátedra de los propios maestros, de los propios profesores. Es que no hay discusión. Se ha creado una bola terrible y no sé qué tipo de intención Sí, lleva. que no era un problema que hubiera, que no había que abordar ningún problema por no lo existe había. ningún problema, siempre ha Sí, habido. sí. Pero vamos a ver, bueno, existe, que se me entienda, cogerlo entre Sí, líneas, no existe entendido. ese problema. O sea, que se organicen un tipo de conferencias, de charlas de diversidad sexual, de diversidad afectiva, de igualdad. ¿Qué problema hay ahí? No confiamos en las personas que hacen eso. Es Entonces, un problema que ha ¿para puesto qué? encima de la mesa, sinceramente. Entonces, ¿para Sinceramente, qué una nos pregunta piden, sencilla. No, pero ¿para qué nos Vox, piden que en septiembre ¿Le ha hagamos puesto un Vox currículum? encima de la mesa? Claro, pues lo está ¿Para qué? diciendo. ¿Un programa? El ¿Para qué? profesorado, tenemos, o sea, los padres, quiero decir, nos dan plena confianza. Si estamos a diario con su Claro. hijo de lunes a viernes, quiero decir, yo creo que el profesor está perfectamente No somos preparado. conscientes de la barbaridad que supone, Claro. que puede suponer eso. Una charla sobre Yo- igualdad o sobre libertad afectivo-sexual, de entender que una persona es transexual, es homosexual. Dice, Y yo tengo que pensar lo mismo que mi padre y que mi madre. Y si mi madre y mi padre no están de acuerdo, ¿qué hacen? No puede ser. Tu padre y tu madre vamos, se entonces- criaron en otra época y con otras leyes. Yo me gustaría también comentar algo al respecto del PIN parental, partiendo de la base que a mí no me gusta. Primero por lo que hemos comentado un poco, y es que siempre se nos pone a nosotros la picota, ¿no? Es como, tengo yo Yo que estoy estar de- justificando yo- continuamente mi Es verdad, trabajo, lo que está porque, haciendo, claro. pues mira, yo no me meto en lo que hace un médico ni tal. En nuestro trabajo, verdad, y ahí sí podemos mencionar otra cuestión, que este problema, este debate ha surgido porque hay gente que considera que el Ministerio de Educación y lo que nosotros hacemos debería ser exclusivamente formativo o instructivo, ¿no? Instructivo, sí, Entonces, instrucción. claro, Ministerio de Instrucción, Instrucción, claro, si partimos no de esa idea, educación. pues claro, lo otro yo se lo doy en mi casa, claro, si todos damos educación en casa, pero también es verdad que nosotros estamos obligados y además lo hacemos normalmente incluso por inspiración propia, ¿no? serie Porque de nos valores. apetece Pero, dar valores, no puede evitarlo. El principal valor es el ejemplo siempre, y más un profesor o un padre. Pero en este caso, insisto, hay cosas que nosotros tenemos que hablar de ellas, que están en la Constitución, que están...
recogidas y tal. Y todas las actividades están recogidas, actividades extraescolares, complementarias, etcétera, están recogidas en el plan de centro, con lo cual, si yo tengo un problema, pues yo soy el padre que digo, esto no me gusta en este plan de centro, no lo traigo. Por eso que hemos dicho antes de la libertad. Pero, y esto sí sería para comentar de otra manera, no propiamente con este tema del PIN parental, pero a mí sí me preocupa como profesor, y lo digo sinceramente, que estamos perdiendo muchísimas horas lectivas por dar este tipo de cosas. Es decir, lo que sí que creo que tendría que estar más equilibrado. Saben que el otro día hubo un debate aquí y tal el lunes, que si los niños salieron, que si no salieron. Si yo no veo mal que salgan un día o 2 o 3, el problema es que salen para muchas cosas y creo que estamos perdiendo, los que damos clase lo sabemos, muchísimas horas de nuestra propia materia. Entonces, lo que sí que creo es que se tendría que, y la palabra creo que es, equilibrar las actividades complementarias extraescolares con las otras, porque el currículum si no lo terminamos. Si no lo terminamos. Pero esa es otra cuestión, he dicho. Claro. Yo creo que las actividades extraescolares en cada sitio lo llevan de una manera. Yo como soy sexólogo y educador sexual, pues este mismo año yo he estado dando charlas, un curso en escuela pública de Úbeda, donde me han pedido que si quería ir y he ido, y aparte en mi propio centro tengo un programa todos los años. En mi propio centro no tengo ningún problema porque resulta que hay una materia que pone que teníamos que tratar eso, y claro, todo el mundo ni lo pone en los libros de texto pasan por encimilla, le dan no sé cuánto, por lo que sea, porque consideramos que eso no es a lo mejor ciencia. Nosotros tenemos que estar impartiendo ciencia. Es verdad que una de las dificultades que tenemos es limitar el currículo a qué, pero muchas veces muchas de las actividades que hacemos son mucho más formativas que yo que sé, que enseñar, no voy a poner nada ni de matemáticas no sé cuánto, pero ya sabemos, la discusión con las leyes es si la filosofía hay que darla o no hay que dar filosofía. Y ahora parece que filosofía no. Y luego el saber cada vez es mayor y ciertamente hay que agotarlo. Y si entra la informática tiene algo que salir, porque el horario del horario, solo porque tengamos los niños todo el tiempo allí. Y después una falta de aplicación total, que es lo que tú estás diciendo y lo que yo siempre le digo a mis alumnos, que a mí me encantaría dedicarle más tiempo a un montón de cosas que seguramente son para ellos más divertidas y que les motivan más a emprender. Pero yo tengo un currículum de selectividad y tengo alumnos de segundo bachillerato y se juegan su nota para ser médico en un futuro en unos exámenes que están así acotados, no sé cuántos temas. Hay que atenerse a la realidad. Y yo decía, hay que equilibrar. Nosotros, nuestros centros directamente se prohibieron los viajes de estudio y la mayoría de actividades extraescolares en segundo de bachillerato. Pues tampoco está bien. Porque yo los veo a ellos que a veces también necesitarían salir un poco. En función de un equipo directivo, de un consejo escolar para determinar, porque todo. Y hay actividades que son formativas, que son muchos, que dan lugar a cuatro, pero para divertirse, simplemente para divertirse, tienen todas las horas que hay fuera de la escuela. Que no es una agencia de viajes, es un instituto. Y entonces, pues eso sí que tendríamos que separarlo. Eso pero luego, que hay que equilibrarlo. Si hay actividades sobre la ecología o sobre cualquier otra cosa, que aparte es que forma parte del diseño, es que si lo cogemos y estudiamos, te dice, te lee el preámbulo, no sé cuánto, yo estoy haciendo un librito de educación sexual, y me he mirado, y es la ley del PP. Es decir, los diseños curriculares. Y digo, pero vamos a ver, si aquí dice que hay que explicar las respuestas sexuales humanas, ¿por qué no hay ni un puñetero libro de la ESO donde vengan las respuestas sexuales humanas? Entonces sí viene la enfermedad de transmisión sexual y los anticonceptivos, porque los problemas y eso viene. Claro. Pero no viene el placer. La información, claro, busca el clítoris, a ver si lo encuentra. Acaba de por un poco, ahora seguimos hablando del tema, pero me estaban comentando mis compañeros que esta tarde que ha salido el vicepresidente, Juan Marín y demás, que ha dicho que 102 casos ya esta tarde en Andalucía. ¿Cuánto? 102. En Málaga casi todo. Mucho. Sí, Málaga es un sitio. Mucho. En Málaga mucho. Ha habido 20 y tantos hoy, ¿no? De ayer a hoy unos 20 y tantos. La Andalucía vaciada. Sí, no, en Málaga está claro por el motivo, ¿no? El bueno, en relación al porcentaje, con lo que estamos diciendo en Villatorre, imagínate dónde nos sale, cómo nos sale más. La media sube. La ratio. En Madrid la cosa. La ratio. La media sube un montón. Seguimos hablando de educación. Yo el problema que está y que se ha puesto encima de la mesa, y en definitiva, de verdad, yo como profana del tema, vosotros sois los 4 maestros, profesores, como profana en la materia, se pone encima de la mesa, ¿tienen los padres derecho a elegir? No tienen los padres derecho a elegir. ¿Tienen libertad para elegir? Son valores comunes que están en la ley, eso no es objetable. Sí, yo le estás predicando una conversa, pero te digo que es lo que se ha puesto encima de la mesa. ¿Tienen los padres derecho a elegir si llevan el niño a la escuela o no? Le han dicho que no se puede llevar, y punto. Y lo aceptamos todo así. ¿Tiene uno derecho ahí a 200 por hora por la carretera? No.
Ni Las puedes leyes. cruzar no Las sé cuánto, leyes. quiere decir, como vivimos en comunidad hay unas normas que forman parte de la comunidad y unos derechos que son de los niños, no son de los padres. Es que también creemos que los niños son propiedad nuestra, nuestros hijos, y no son propiedad nuestra. Nadie somos propiedad Y de nadie. dice, no, pero tampoco va a ser del Estado. No es del Estado, Es la un tutor comunidad legal. tiene que velar por unas Claro. cosas. Aquí tenemos en común, la pública y la concertada, unas cosas que hemos puesto todos de acuerdo, que están en la Constitución, esa que todos decimos, ay, 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 ay. Y eso es sagrado y eso tiene que haber un lugar donde todos juntos podamos hablarlo. Y ese lugar, hoy, ese espacio público, es la escuela. Donde todos los niños, sea de donde sea, los tenemos juntos, de la misma edad, y donde podemos tratar esas cosas. Pero hay, sinceramente, en un colegio de tu pueblo, en Villatorre, y demás, padres que vayan, que protesten y que digan que yo no quiero que mi hijo vaya a esa charla, que yo... Yo no he tenido la zafa, No sé, ¿eh? no Yo he se ha tenido dado. tres casos concretos que, en primero de eso, como no forma parte del currículum, las charlas que le daba sí le mandamos una nota a los padres. Con mi nombre, mi correo, me preguntaran, el que quisiera a mí no me preguntó nadie. Pero hubo 3 casos que fueron a los tutores a decirle, mi niña, siempre niñas, por cierto, en ningún caso niños, ¿sabes? Si es que Mi niña Ya no empezamos vaya a mal. esto. Yo le dije, ¿por qué no venga? Ya está. Pero es que- Le pregunté que dónde se va la niña en esta hora. No deja de ser Madre mía. residual. O sea, que haya 3 casos no deja de ser residual. Vamos, residual. Que la mayoría de los padres entienden que el centro entienden es... que tienen su propia autonomía y que Y deciden... somos un centro la- religioso. Muérete. Exactamente, Es que, exactamente. sí, lo Es que que hay que había ver que de hacer dónde, un de dónde poco- surgió el PIN parental. Si el PIN parental aquí en Andalucía ha venido de... O sea, estamos hablando aquí un poco de rebote. El PIN parental ha Claro. venido por donde ha venido y del Bastante partido Vox. que ha venido. De Claro. verdad, Vox, que decía, Entonces ya que ha está. dicho en algunas comunidades, ¿Quién se no hay queja? presupuesto Pues se sin PIN quejará gente, parental. porque el Pero debate- en realidad ni después a ver PP ni cómo se Ciudadanos se aplica. han posicionado Claro, en pero ese- Andalucía a favor. Claro, y es el Pero debate que se está metiendo. a ustedes, Porque... al Partido Popular y a Ciudadanos les toca convencer a los socios Claro. de gobierno Claro. Bueno. de que eso no es importante. Vamos a ver otras cosas, ni eso, ni los toros, ni otras cosas bueno, que yo ponen creo que encima de la mesa, que no son importantes. Para Quiero decir que no son terminar esto importantes. hay un meme que me es encantó, un tema que que no- leí que decía, con lo que me cuesta, no consigo que pongan una tilde, voy a conseguir hacer los maricones. A ver, así. Bueno, pues eso, No, por porque lo también menos- creemos que el poder que tiene la escuela, la educación hoy, creemos que es el mismo de hace 40 años. Y Se han no es verdad, utilizado no es palabras- verdad. se han utilizado palabras feas, Nosotros tenemos un adoctrinamiento, valor, pero es muy verdad. poquito, muy poquito, muchísimo. porque los niños están enchufados todo el muchos día recursos. a 10.000 Es verdad, fuentes, no y- es la fuente de y mi aparte de familia los la escuela, padres de la que era escuela antes, tienen, ¡pum! ahora hay 10.000 más, y por más que tú le creas ideológicamente, porque yo cuando además hablo de eso, yo les digo a ellos igual, esto es una ciencia igual que la matemática, y hay cosas en matemáticas que no se saben, o en física, y hay cosas aquí que te tengo que decir que no se saben, y hay cosas que creemos que es así, y que hay cosas que son opinables, y que están llenos de moral, ética o de lo que queráis. Pero hay cosas que son así, quiere decir que cómo se produce el ciclo reproductivo es así, y que esto produce placer es así, y no Sí, pero, tiene vuelta. precisamente en ese tema tan delicado hay la responsabilidad, y además, estamos todos de acuerdo, que tenemos el profesorado es tremenda, porque es verdad que los niños tienen acceso a través de internet a todo, o sea, Sí, que, es que ¿te quieres que te ven dé? todo, Yo en a todos les sexo, paso en encuestas. Yo en matemáticas. el librito ese que estoy haciendo te puedo contar en 14 años cuántos creen, no eso, Claro. cuántos han accedido al porno, pero además es cuántos creen Sí. que es un buen método de educación De sexual. educación sexual. Y así nos va. Por ¿Y eso- cuánto que por curiosidad y cuál es- En los de la 14 estadística? años tengo en los niños, el 18% de los niños acceden a ese y creen que es un buen método. Pero te paso ya a tercero Los de eso, mayores. y en tercero de eso hay 52%. El Madre de mi 52% de los Por eso chicos es la- acceden es la- al ese y creen que es un buen método. Pues así están aprendiendo el sexo, así lo están aprendiendo. Hay que Pero es que dominar la nuestros mujer, libros de que hay primaria, que- como lo enseñan, coge un libro de primaria, de la reproducción humana, como si fuese un mulo y una mula. Ahí no aparece el ser humano para nada, ni la sexualidad humana. Lo único que enseñamos es que es reproducción. Y enseñamos reproducción y eso no es el ser humano. Bueno, pero Es una parte del yo ser pienso humano. que sé, como tú bien estás diciendo, ese tema ya reflexión. está un poco superado. Por lo mejor en mi entorno Bueno, ese o tema no. está superado, quiero decir, en cuanto al centro No. en el día a día, en la educación, porque en todos los institutos se dan charlas de educación sexual, hay buenos profesionales de centro y externos que nos Afortunadamente, vienen. cada vez somos Afortunadamente, más eso los es que algo estudiamos necesario y sexología. que hay que seguir avanzando. Por eso digo que la responsabilidad nuestra, yo creo que ese es un debate que, insisto, que ha venido de fuera y que no y que aquí en Andalucía yo creo que no está ni vos, o sea, podemos, como habéis dicho, el gobierno está PP con El problema es- la Junta de Andalucía, en la misma y medida ese que hemos debate hecho no antes con existe. los médicos, Ese me da la debate no ha sensación existido. que habría que también, como estamos todos también en esta línea, pues hacer un llamamiento a la ciudadanía que confíen
en la El profesionalidad de los claro, profesores, que ya tenemos está. unas leyes fantásticas en el ámbito del currículum y del tratamiento de los niños, que yo digo, y siempre tengo que decirlo, que tenemos seguramente la educación de Europa más inclusiva. Siempre hemos tenido la falta de medios, eso nos va a seguir lastrando. Ya sabéis que la última ley quería hacia el 5%, a ver si es verdad, del PIB. Pero yo digo, tenemos la educación más inclusiva. Yo cuando me decía algunas veces antes la losa, acordé de la losa, yo recuerdo cómo estaban los niños que tenían discapacidad, o como le llamemos como queráis, en la EGB. Y eso se me entran ganas de llorar. Y el objetivo no es ese, es decir, nosotros somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, entendiendo que dentro de todo hay trabajos en los que pues con tanta gente habrá un poco pues, variedad, y yo creo que hay que decirle a los padres, a todos, que hay una, que bueno, que somos gente responsable, que se puede confiar en nosotros, ¿no? Por lo Se único nos con ha- el coronavirus, el miedo aquí es igual. Aquí hay otro miedo y el miedo es a lo desconocido. Y muchas veces el problema es lo desconocido, la diversidad. Y no queremos que nuestros hijos... Que algunas veces es Es más un tema complicado los tabú. padres y las madres. Yo tengo muchos amigos y amigas que trabajan con vosotros, que son profesores, que son maestras, que son... Y dicen, algunas veces me preocupa ver más la lista de las madres y de los padres que la del propio alumnado. Sí. Algunas veces me preocupa mucho más eso. Pues, y Que es hay verdad, un problema y es con los verdad, grupos de y es WhatsApp verdad. de madres, Sí, es verdad, padres. Se es entrometen verdad. en la Déjame propia entrar, actividad del centro Sí. y en la propia que hasta cierto punto es aconsejable y Sí, pero no, interesante, una cosa y es en la propia una cosa es otra participar y eso. otra cosa es Eso exacto. eso es otra cosa. Y como Eso todos es otra sabemos cosa. de todo, ¿verdad? Eso Pues ya es nos verdad. dicen a nosotros lo que tenemos que hacer. Pero, Se lo decimos a los médicos, ¿no? Oye, Sí, oye, lo digo al oye, médico, oye, usted me oye, debería de oye, mandar. Le decimos al médico lo que nos tiene que Usted mandar, debería pues de imagínate un mandarnos. profesor, ¿no? Pero Es al verdad. final los Anda temas que- funcionan, porque tú hablas, o sea, temas de grupos de padres, de madres, de WhatsApp, profesorado, excepciones, claro que hay padres que reclaman y hay historias, pero bueno, en general yo creo que tenemos un profesorado además, pública, también concertada, que es excepcional, o sea que dice, bueno, pues Claro. tenemos un equipo de gente, en general las familias están satisfechas con el, bueno, yo es lo que percibo, ¿no? Que las familias están muy satisfechas con el trabajo que se hace en los institutos, en los colegios. A ti en Por supuesto. Jamilena no se te ha quejado nadie. No, también somos una gran familia. Y en Marto, otra familia más grande todavía. Por eso digo que al final, bueno, evidentemente hay que discutir estas situaciones, porque a veces surgen, que pueden ser excepcionales, pero que bueno, que hay que hacer frente a ellas, que bueno, que estamos en una sociedad del siglo XXI, que no... Ya estamos y hablando- la educación debe ser del siglo XXI. No, pero estamos hablando, moderna. yo diría que de los profesionales más importantes que hay en nuestra sociedad. Es que sois los encargados, Bueno, las ese encargadas tema- de sí. formar lo que es la generación siguiente. Pero tú fíjate, en magisterio los que entran son de notas, no son los médicos. Lo iba a decir yo. Aquí No hay puede que entrar cambiar a este magisterio. Habría que empezar a subir la Hay que nota. No cambiar puede este entrar a la sistema. facultad con un 5. Hay que decir que cuando hablamos de Dinamarca, no sé cuánto, allí No puede entrar, es porque que entonces no hay. cuando hacen las oposiciones es antes, para poder estudiar la carrera. Y un 9. Está claro, la nota Esas que son se las pide de reválidas acceso. que después tanto hemos criticado por otro lado. La Pero nota que bueno, se pide de la acceso. reválida de la libre son ese No, sentido, ¿no? estoy hablando de oposición. Yo Y que quiero otro de los estudiar temas que la maestro, nueva yo ley quiero estudiar ha tenido maestro y mucha me examino controversia. para estudiar maestro. Curiosamente, Y esto es lo mejor. las notas más Y los que altas saben se primarias. colocan todos. Lo que Desde las notas luego, más altas, claro. infantil y primaria, después van bajando curiosamente según van Eso es ascendiendo. por la propia imagen que tenemos. Bueno, del con un profesor. 5 con un Claro. 5 se entra a la mayor ingeniería. Yo iba a decir una cosa, digo, porque Ya, esto, ya, de, ya. esto de la educación sabía que iba a salir nórdica. He tenido algún contacto con la educación nórdica, pero yo que leo mucho. Me acuerdo que leí unos artículos de un escritor italiano que hacía era corresponsal del Corriere della Sera en la Segunda Guerra Mundial, que hubo un apartado, ¿no?, entre la guerra entre Finlandia y Rusia, la Guerra Blanca se llama. Y entonces el tipo alucinaba porque en Finlandia, en las trincheras allí pegados los soldados de 15, 16, 18 años, se pegaban, se citaban cuando venía el camión con los libros. Yo me imagino una trinchera, aquí incluso quien iba a coger un libro, No te la imaginas. que también cuando decimos en Finlandia, bueno, que hay un país que tiene una cultura totalmente distinta a la nuestra y donde ellos tienen pues otra escala de valores directamente. Y tienen Pero la si tú educación coges, sexual en el sistema educativo desde el año hace mucho 60. antes, pero yo digo, Nada. como apliquemos el currículum, que yo lo he visto. Pero en ese porque tipo de además- historia nos lleva 40 años de ventaja. Pero si yo aplico el currículum que aprenden No. los chicos finlandeses, aquí es imposible. Es que no es el Ellos currículo. pueden terminar, Yo pero te he fíjate. hablado de la selección del profesorado. Sí, pero yo digo- creo que es fundamental allí. hay Y la muchas cosas. ratio La figura allí. del Y la profesorado. autonomía de la escuela. En planificar y ver con cada uno. Pero llevando otra manera, tú coges Estáis hablando de que hace falta un cambio de la tú puedes sociedad terminar totalmente, el de bachillerato todo. sin haber dado nunca En eso Claro. estamos. yo creo que en materias eso como estamos. matemáticas. Claro, ya lo sé. O sea, ellos terminan, son más específicos, que a lo mejor están más adaptados al mundo moderno, pero yo insisto que eso aquí a España, yo siempre digo lo mismo, adáptate al lugar donde te encuentras. Y nosotros tenemos que tomar algunas ideas.
Pero eso sería No, una pero- locura, el currículum, imaginaos. Sí. Un chiquillo Yo- elige no, todas no, las no, asignaturas. Pero no solo alguna idea, al final tú también miras resultados. Está claro que Finlandia es Finlandia y España es España, pero si analizamos resultados de niños, prueba de evolución, Pero los informes PISA están pensados por ello. Ahí no Yo engaña. ahí yo tengo mi... pero no, que, pero yo que no solo Finlandia, voy- entre todos, son menos que Madrid, acotado. Sí. Sí, pero... ¿Queréis que os bueno, diga una cosa? Yo que soy profana en la materia, que no sé cómo vosotros, ya te digo, igual que comentaba antes, que no tengo ni idea de lo que estáis hablando y lo que sí que estoy segura de que la gente que está en sus casas, como yo, piensa ahora mismo. Está hablando de Izquierda Unida, está hablando de Ciudadanos, está hablando del PP, está hablando del PSOE. No, hombre, estamos hablando ¿Está ahí? nosotros, ¿eh? No, profesores. Bueno, estamos hablando del PSOE, Nosotros. del PP, de Ciudadanos y de Izquierda Unida en el PP, de nuestra en provincia. Ciudadanos, Gente de en nuestra Izquierda Unida, provincia. en el PSOE hay también diversidad, ¿sabes? Como Hombre, en todo. por Ya lo supuesto. decíamos al Que Que es principio. lo primero que hay. tendríamos Pero que aceptar. hablando de vosotros, que la mayoría ni os conocíais, porque yo creo que no os No. conocía ninguno No. de los cuatro, ninguno de los cuatro. Bueno, nosotros sí. Vosotros sí. Bueno, pues no, vosotros los dos vais dando clase en Úbeda, pues vamos a ver, que no pensáis tan diferente. No, pero que Decir, somos estáis en un tema- sintonía. un tema nuclear. Los cuatro Un somos tema maestros, importantísimo. profesores. Bueno, o sea, sé que bueno, al final, un tema nuclear y luego vemos Lo que vemos. lo que- es como si tú hablas con cuatro de una empresa, Lo que una vemos. fábrica, cuatro de uno de cada color, pero los cuatro son empleados de la misma fábrica. Al final trabajamos todos el mismo sistema. Entonces, al sentido- final, el si sentido hablamos común- de la profesión, Sabéis, Claro, sabéis lo que el hace sentido falta, ya común está. nos dice a todos, creo yo, que los recursos humanos, Claro. lo que hablábamos antes de que el profesorado esté cómodo. Cómodo no significa que pase de cobrar 1.800 a 2.500, solo eso no es comodidad, que las aulas estén adaptadas, que haya más financiación, que haya más inversión. Que El puedan sistema trabajar educativo, mejor, desarrollar que su profesión que los y maestros vocación. no accedan con un 5. ¿Por qué? Si acceden con un 5 a la facultad, lo más probable es que mucha gente haya accedido porque no podía acceder a otro, con lo cual el tema vocacional Exactamente, te lo quitas de en medio. Ahora tú exígele a Un una problema persona incluso en la un facultad, 7 y un porque problema en la tantos facultad. alumnos que no puedes, a esos alumnos que de verdad quieren ser que están motivados, que son vocacionales, a lo mejor no los puedes formar en condiciones Claro. porque las clases habréis Porque visto tienes cómo están, clases de el aula de 80, magisterio, de de 80 y 100 y 90. 100 y pico No, alumnos. nosotros tenemos Y bueno, en algunos 30, sitios. 30 y tantos por aula. Sí, En pero bueno, SAFA estuve yo un en año, otra- fue de Bueno. 30 y tantos. En la Universidad de Granada me acuerdo que eran 100 Bueno, y estoy pico. convencidísima de que seguiríais aquí no otra hora, ni Sí, dos, sí, ni sí. tres, sino Esperando el coronavirus. un par de días o tres hasta que el coronavirus llegara, vamos a estar aquí a los estudios de 9 a la Esto loma. también hay que reírse más del Del coronavirus. hay que darlo con humor. Evidente- Con mucho Sí, también, desde luego. un toque humor. ¿no? Que- Evidentemente. Y así lo hemos hecho, tranquilizando fundamentalmente a la ciudadanía, que bueno, que ya está, que es un virus que seguro que vamos a pasar, como han pasado otros tantos, y ya está. Mientras tanto, pues prudencia, tranquilidad y sobre todo pues responsabilidad, que es lo que nos están pidiendo, sobre todo los profesionales sanitarios, que son los que saben del tema. Miguel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Que a esta no vosotros quite otra. Desde luego que no. Y lo mismo te digo a ti, Andrés. Ha sido un placer estar aquí esta tarde con vosotros, porque la verdad que ha sido una charla además bastante Además, fíjate que productiva. Distendida. tenemos Y a nuestro compañero, que es su mujer de Jamilena y demás, y que seguro que te conoce y demás, y no había pasado por aquí nadie de Jamilena hasta ahora. Y muchísimas gracias también a ti, Ignacio, por habernos acompañado. Yo sabes que me gusta mucho venir, que no vengo todo lo que puedo, o que me gustaría, quiero decir. Pero porque- sí es interesante el tema porque de esto de educación podemos seguir hablando, pero por lo menos algunos rasgos, ¿no? Hemos ido dando. Creo que vamos encaminando el esta asunto. no solamente no quita otra de vosotros que participéis en la tertulia, sino del tema de educación. Tenemos que seguir hablando porque me Claro parece que sí. sumamente importante. Juan, Como habrá ley o proyecto de ¿Cuándo? ley. Juan, o sea, una vez a que ver. sí, pues tenemos que seguir debatiendo y analizándola y desgranándola un poquillo más, porque la gente está muy bien que la conozca y que conozca el punto de vista de vosotros que tratáis con su hija y con su hijo. Juan, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches hasta entonces. Buenas noches.